sé si está. Ya le da. Hola. Ahora. Ya está. Ahora. Ahora. Ahora sí. Perdonad. Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos a COE Aragón, a la Casa de los Empresarios. Mi nombre es Rosa García y trabajo en el Departamento de Relaciones Laborales y Servicios para el Empleo de esta casa. Y hoy vamos a iniciar una nueva jornada. Ayer ya contamos con la presencia de Ángel Moreno. Recordaros a todos que estas jornadas que estamos realizando se enmarcan en un plan de formación en materia de diálogo social y negociación colectiva que trabajamos con el INAEM, con el Instituto Aragonés de Empleo, y que cuenta con la financiación de este organismo. Voy a hacer una presentación protocolaria, Ángel, aunque yo creo que no hay nadie en esta sala que no te conozca, pero bueno, procede de comentar. Ángel Moreno, como todos sabéis, trabaja en Garrigues, es corresponsable de la práctica de Derecho Laboral en la oficina de Zaragoza. Ha sido, y es porque estás en excedencia, ¿no? Ha sido y es inspector de Trabajo y Seguridad Social. Entre su larga y dilatada trayectoria profesional ha estado en la inspección en las comunidades de La Rioja, ha sido jefe de Inspección Provincial de Trabajo en Navarra, jefe de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Zaragoza y fue nuestro director general de Trabajo también en el periodo de 2003 a 2006. Y yo coincidí también contigo en algunas de esas reuniones. Contamos con él y agradecemos, como siempre, su disposición y su cercanía, porque además de contar con una dilatada experiencia profesional, es una persona eminentemente práctica, que yo creo que es lo que nos interesa a todos los que estamos en esta sala, porque en mayor o menor medida, pero todos estamos vinculados al mundo de las relaciones laborales. Y ayer ya tuvimos la oportunidad de escucharte, se nos hizo cortísimo las 3 horas que estuvimos, nos diste muchas pautas, muchas pistas. Y en esta ocasión vamos a trabajar contigo las modificaciones que se han introducido en el Estatuto de los Trabajadores en materia de ERTEs, ERES y extinciones de contratación. Lo he comentado antes contigo, haremos una pequeñita pausa de 10 minutos cuando tú, Ángel, consideres. Y sin más, gracias como siempre y todo tuyo. Buenos días. Buenos días. Buenos días, llega un momento que ya... Bueno, pues ayer estuvimos comentando un poco el tema de los contratos, que es una materia más flexible, y ahora vamos a una materia que es el tema de... Sobre todo vamos a incidir en los expedientes de regulación temporal de empleo, y que esta es una materia más ardua. Yo lo que he preparado, y así se lo he comentado a Juan Carlos, es decir, si os parece, vamos a seguir un poco la mañana con la guía, con esta guía que es oficial, ¿no? Tiene esa ventaja. Y yo lo que sí que he preparado es un informe de resumen, que ese ya os lo facilitarán, ¿no? Y vamos a ir intercalando un poco ambas cuestiones, ¿no? Y como siempre, pues como ayer, cuando queráis, porque esto aquí tenemos que aprender entre todos, porque la situación, evidentemente, pues si en los contratos, que es un tema menor que este, en definitiva, me refiero menor que este desde el punto de vista de las consecuencias, pues claro, los expedientes de regulación temporal de empleo, y más como son desde la etapa COVID, hay que tener un cierto cuidado. Hay que tener un cierto cuidado porque hay un elemento para mí esencial. Vamos a ver, en esto no queda más remedio siempre que hacer un poco la evolución histórica de lo que han sido los... Vamos a centrarnos en los ERTEs, ¿eh? Luego podemos comentar alguna otra cosa, pero en los expedientes de regulación temporal de empleo, toda la vida han existido pues el tema de fuerza mayor y el tema de lo que ahora se llama ETOP, el de las causas económicas, organizativas, técnicas y de producción. Históricamente estos expedientes
históricamente estos expedientes eran exclusivamente de suspensión. O sea, los expedientes eran de suspensión de contratos y no se contemplaba hace muchos años la posibilidad de la reducción de jornada. Entonces, ese es un elemento que para mí es esencial, porque a efectos en la práctica, de cumplimiento y de seguimiento, pues un expediente de suspensión es fácil y un expediente ya de reducción de jornada, pues evidentemente ya nos estamos empezando a meter en situaciones un poco complejas, ¿no? en ese asunto. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que ahora cada vez más se enfocan los ERTEs desde el punto de vista ya casi a la época COVID, ¿no? Luego veremos que el 1 de abril de este año, pues como ha entrado lo del mecanismo RED, ¿no? Todo lo que está previsto para esta situación. En definitiva, aunque sigue diciendo la nueva normativa que predomina evidentemente la suspensión de los contratos sobre la reducción de jornada, pues no elimina la reducción de jornada. Y en la reducción de jornada, como luego veremos a efectos prácticos, pues puede causar consecuencias desagradables. No sé si me explico, y va a depender, como siempre, del grado de intensidad que le quiera dar la Inspección de Trabajo a esto, en definitiva el organismo autónomo estatal de la Inspección de Trabajo que determine el control de ese tema. Daros cuenta que aquí estamos hablando de unas actuaciones que prescriben a los 4 años. Es decir, con lo cual hay recorrido. Y yo creo que tenemos que hacer un poco hincapié en ese tema. ¿Qué circunstancia se da aquí importante? La circunstancia que se da importante de aquí es que con los ERTEs, vamos a ver, los ERTEs históricamente tenían las causas que tenían, tanto para fuerza mayor como para las causas que ahora se denominan ETOP. Y eso era claro y se limitaban a suspensión de contratos. Y prácticamente había pocos problemas. Eran unos ERTEs que los autoriza la autoridad laboral, como ahora, y evidentemente prácticamente no había problemas. Prácticamente no había problemas ni en el control, ni podían tener su volumen de fraude en algún caso, había cuestiones discutibles, como luego comentaremos, pero no nos generaba problemas a las empresas ni a la administración. En el mecanismo COVID, que es justificable, pues se implanta ya un nuevo sistema que evidentemente en ese momento pues es normal que se editaran esas normas. Todos os acordaréis de aquellos meses frenéticos que cómo cambiaba, cómo estaba la situación, pero ciertamente la gestión no fue la adecuada. Me estoy refiriendo desde el punto de vista de la Administración. Era difícil hacerlo bien, pero todos hemos visto los casos que pasó en aquella época, gente que cobraba 3 veces, gente que no cobraba, evidentemente gente que nunca va a devolver las prestaciones, unas situaciones que eran un poco insólitas, pero que se podían justificar en una situación como la que se planteó. Y en este tema también, pues bueno, se ha incidido, y ahora ya vamos a entrar en arena, se ha incidido en un tema de lo que era para una situación excepcional que era justificable, pues evidentemente no ir al sistema. Aquí se podía haber hecho una cosa, una vez que ya todos sabéis que ya la etapa COVID a efectos de ERTE se acabó el 31 de marzo de este año y desde el 1 de abril pues ya se inicia evidentemente un nuevo sistema normativo, ¿no? Desde el 1 de abril tenemos un nuevo sistema y lo otro ya acabó. Claro, parece que al legislador le ha gustado el sistema COVID y viene a implantar ahora un sistema parecido al COVID, como lo veremos el mecanismo RED en sus diversas modalidades, que bueno, pues viene a plantear una situación que es bastante compleja. ¿Por qué? Vamos a ver, los expedientes de regulación temporal de empleo se han evidentemente jurídicamente visto siempre como suspensión de contrato de trabajo. Y cuando el contrato de trabajo está suspendido no despliega efectos. Con lo cual, por eso había menos problemas. Habría problemas de interpretación si se daba la causa o no para autorizarlo, tanto los de fuerza mayor como en los que ahora se denominan ETOP, pero lo que no daba otra problemática. En este tipo de situaciones, ya con estos ERTEs, y ya, aunque quieran decir que predomina la suspensión sobre la reducción de jornada, se produce un problema, que muchas empresas van a optar por la reducción de jornada. Y la reducción de jornada, al igual que las causas de suspensión, pero sobre todo la reducción de jornada, es un mecanismo que se mezcla con la flexibilidad. Y esa nunca ha sido la filosofía de los expedientes de regulación de empleo. O sea, los expedientes de regulación temporal de empleo, la finalidad que han tenido es que como no se podía trabajar, pues evidentemente se suspendía el contrato de trabajo.
y cesaban las obligaciones bilaterales que ambas partes tenían en la suspensión de contrato de trabajo. Claro, cuando ya nos metemos, y lo vamos a ver con detalle, en un mecanismo de flexibilidad o en un mecanismo de ahorro de costes, estamos en un problema. Yo soy directo en ese asunto. Si evidentemente articulo en una Excel un expediente de regulación temporal de empleo y lo hago al revés, veo el coste que me ahorro aplicando el expediente de regulación de empleo, claro, ahí los problemas van a ser enormes. En la época COVID todos lo hemos visto. No sé, yo había empresas que decían, no, yo quiero reducciones de jornada del 32,5%, quiero reducciones de... O sea, eso es científico, ¿no? No sé si me explico. Claro, luego ya se casan con el registro de jornada y se monta la que se monta, y bueno, en algunos casos pues ha habido revisiones al Ministerio Fiscal, ha habido cuestiones y poco ha pasado. Y poco ha pasado para lo que podía haber pasado, sobre todo en los temas de reducción de jornada. Antes la reducción de jornada históricamente era 1/3 y la única posibilidad que había era esa, para cobrar el desempleo, ¿os acordáis? Los más veteranos era 1/3. Ahora, claro, del 10 al 70%, pues claro, yo puedo entender que sea un 50, que sea yo qué sé, pero claro, había, no sé, hubo un ERTE que, bueno, a mí me lo comentaron en la Toria, que era una empresa de un trabajador, de un bar de un trabajador, pues que debió pedir un 10%. No sé si me explico en ese tema de reducción de jornada, pero sí que se utilizó mucho, sí que en aquella época, os acordáis en el COVID, evidentemente era muy difícil convencer a una empresa de que no hiciera un ERTE por fuerza mayor. ¿Por qué? Porque al albur de las exenciones, ¿no?, y de las bonificaciones, pues evidentemente era muy difícil. Todo el mundo pensaba que tenía una causa de fuerza mayor. En el COVID pasó lo que pasó, pero ahora no va a pasar eso. No sé si me explico. Ahora no va a pasar eso porque ahora ya es un tema más estabilizado, y ahora lo que vamos a es analizar los ERTES, los ETOP, el tema de los ERTES de fuerza mayor y luego el mecanismo RED, ¿no? Y luego hay una cuestión de vigencias y eso, entonces vamos a mirarlo con detalle, ¿no? Y espera, vamos a pasar aquí. Espera un momento, que esto va aquí. Bueno, pues como veis aquí en la presentación, vamos a hablar en primer lugar, vamos a los ERTES ETOP. Lo que no debemos olvidar, porque con el COVID pasó, como pasa en muchas circunstancias, que ya parece que el tema COVID desvirtúa la regulación de toda la vida. O sea, el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores sigue existiendo. Y lo normal, salvo circunstancias raras, es que una empresa que va a hacer un ERTE, pues evidentemente lo tendrá que hacer como establece el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores. Que luego nos pongamos que en determinado sector económico el Consejo de Ministros activa el mecanismo RED, yo qué sé, por temas de energía, por temas de lo que sea, bueno, pues eso lo vamos a ver también. Pero no olvidemos que, en mi opinión, la cuestión importante es el tema de un ERTE, como toda la vida. Cuando una empresa dice, oye, pues yo voy a presentar un ERTE de suspensión de contratos, pues vamos a ir al tema de las causas. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que a mí me parecen importantes para el mecanismo del artículo 47? Y vamos a olvidar los temas jurídicos, pero vamos a ir a lo que yo considero que son efectos prácticos. Aquí hay que distinguir dos tipos de empresas, en mi opinión: las que tienen representación legal de los trabajadores y las que no tienen representación legal de los trabajadores. ¿Por qué? Porque hay un elemento que es fundamental, que es el tema de la constitución de la comisión negociadora. Daros cuenta que los expedientes de regulación temporal de empleo, a diferencia de los despidos colectivos, se sustancian en el juzgado de lo social, mientras que los despidos colectivos van directamente a los tribunales superiores de justicia o al tema de la sala de lo social de la Audiencia Nacional, en el caso de que el ámbito de aplicación sean centros de trabajo de más de una comunidad autónoma. Entonces, las empresas tienen que tener en cuenta cuando van a hacer un ERTE, como hablábamos ayer para otros temas, tienen que pensar, en primer lugar, eso pasa con todo, tiene que pensar en el ámbito territorial y luego la distinción entre empresa y centro de trabajo.
Es decir, empresa, centro de trabajo, ámbito territorial, porque te influye para la autoridad laboral a la que evidentemente lo tienes que presentar, pero te influye de manera muy importante para la comisión negociadora. Pero es que también te influye para el tema de la autoridad laboral a la que se tiene que presentar. O sea, yo voy a ir esta mañana a intentar ver un poco problemas que se nos han dado en la práctica o que se nos dan en la práctica, ¿no? Porque más o menos el tema teórico lo tenemos claro. Entonces, el primer problema que tenemos que tener cuando vamos a presentar un ERTE es saber a qué autoridad laboral tenemos que presentar el ERTE. Eso está pasando, que muchos lo habréis padecido en los planes de igualdad, que negocias el plan de igualdad, lo presentas en Aragón y te dicen, no, oiga, es que tiene usted un comercial ahí dado de alta en Málaga. Y dices, joder, ¿no? Pues y el comercial ese como hoy en día no hay nadie que sepa, las aperturas de centro de trabajo han pasado a la historia desde el punto de vista de consorcio. Claro, cuando una empresa tiene centros abiertos de hace 30 años, ahora la autoridad laboral no le puede facilitar si presentó o no la comunicación de apertura en su día. Antes la comunicación de apertura hace 40 años era santo y seña, pero eso no se ha archivado de forma que tengas una comunicación clara. Entonces, con eso está habiendo problemas. Claro, si tú con las prisas que tienes cuando haces un ERTE lo comunicas a la autoridad laboral que no es la competente, pues te puedes encontrar con un tipo de problemas. Luego, a su vez, como esto ya, la gestión con el SEPE también se cruza, o sea que ese es el primer asunto que tenemos que mirar. Es decir, se afecta a centro de trabajo, se afecta a toda la empresa y el ámbito, perdón, y el ámbito territorial, porque eso está generando problemas en la práctica. Y hoy las empresas, sí, cuidado, no, yo nunca lo digo como es normal, hoy las empresas no tienen controlado el tema de los centros de trabajo que han comunicado apertura a la autoridad laboral a efectos de acreditarlo. Sobre todo está pasando mucho con comerciales o con centros pequeños o personas, o sea, es decir, es una situación complicada, porque esto tiene un mecanismo que es bastante complejo. Entonces, primero la autoridad laboral, que eso hay que mirarlo bien en la empresa, ¿eh? Y el que haga funciones de asesor, pues preguntar bien en la empresa, que le digan dónde tiene códigos de cuenta de cotización, dónde tiene a las personas de alta, etcétera, etcétera, etcétera. En segundo lugar, la comisión negociadora. La comisión negociadora, así como en los ERTEs COVID y en determinadas situaciones, como pasa en los planes de igualdad, pues se ha establecido que ¿os acordáis? Que lo tenían que hacer las organizaciones sindicales más representativas cuando no tienen representación legal de los trabajadores. Eso no ha funcionado mucho porque hay muchos planes de igualdad parados porque no dan abasto y te contestan diciendo que estamos saturados y que no pueden ir, con lo cual eso retrasa mucho, pero afortunadamente, digo, eso es una opinión mía, afortunadamente aquí las reglas, quien no tenga representación legal de los trabajadores, las reglas son las del 41.4 del Estatuto de los Trabajadores. Es decir, el tema de la comisión ad hoc. Claro, el problema que tiene la comisión ad hoc, como luego veremos, con el plazo evidentemente reducido a 5 días, constituir una comisión ad hoc es complejo, porque si tú vas a hacer un expediente de regulación de empleo, de los de causa ETO, vas a hacer un expediente de regulación de empleo y te encuentras con la situación de que lo tienes que aplicar a varios centros y en los centros de trabajo, no, me explico, puede ser que en centros de trabajo tengas representantes de los trabajadores, en otros centros de trabajo no tengas representante de los trabajadores, pues la articulación de la constitución de la comisión negociadora es compleja. Nosotros lo que estamos haciendo es pecar por recomendar, vamos, cuando digo nosotros me refiero a los abogados de empresa, no estoy hablando de mi despacho con carácter general, lo correcto que parece es mejor que sobre que no que falte. Es decir, pues tú coges en cada centro de trabajo, se comunica a todos los trabajadores por la forma más rápida posible, que elijan las comisiones ad hoc y automáticamente pues 3 miembros en cada comisión ad hoc, la representación siempre va a ser proporcional con el número de trabajadores, se hace constar en el acta inicial el reconocimiento de todas las partes, y salvo que haya un conflicto sindical que no les guste, sobre todo cuando se mezclan representación legal con comisiones ad hoc, pero claro, no nos dejemos evidentemente algún centro de trabajo que no tenga representación legal de los trabajadores, porque ahí también nos podrían poner un problema de nulidad porque la comisión negociadora estuviera mal constituida.
Y daros cuenta que esto no solamente se produce en empresas que no tienen representación legal de los trabajadores, se produce también en empresas que tienen representación legal de los trabajadores en unos centros de trabajo y en otros no. ¿Nos queda claro? ¿Cuál es el problema? Que, claro, es muy difícil hoy, en épocas de teletrabajo y en determinadas empresas, constituir una comisión negociadora, porque ¿cómo votan los trabajadores? ¿Cómo votan los trabajadores? Claro, eso siempre tiene que haber. ¿Quién se presenta? Claro, en un plazo tan perentorio de 5 días, pues se produce una complicación. Pero eso hay que articularlo y tenerlo ordenado. O sea, no los puede designar la empresa, los representantes. Y luego viene de la comisionadora, que luego ya vienen las preguntas, y si no se quiere presentar nadie, y si no sé qué, y si no sé cuántos. O sea, ese es uno de los temas que, bueno, salió el Real Decreto que desarrolló el 41.4, lo explica más o menos bien, pero en la práctica es muy complicado. O sea, en la práctica, yo siempre digo lo mismo a las empresas, ¿no? Digo, es mejor tener representación legal de los trabajadores. Hoy en día, funcionar sin representación legal de los trabajadores es un problema. Lo digo con absoluta claridad, porque para cualquier cosa constituir una comisión negociadora para que no te declaren nulo la situación o la autoridad laboral te ponga algún reparo. O sea que en eso tenemos que tener en cuenta que hay, primero, antes de empezar, la autoridad laboral y ver cómo constituimos la comisión negociadora. Lo que se está haciendo en la práctica en la mayoría de las empresas que no tienen representación en ese tema, en un centro o en general, lo que hacen es comunicar a todos los trabajadores que se va a tomar la medida y que evidentemente elijan a los candidatos de las respectivas comisiones ad hoc, por un sistema telemático como sea, que se pueda votar, pero claro, para eso se tienen que presentar candidatos. Y para que se presenten candidatos, pues en la práctica, vamos a ser pragmáticos, no queda más remedio que coger la empresa 4 o 5, ¿no?, que se quieran presentar, y ya que esos se pongan en contacto con los trabajadores y la empresa desaparecer, que levanten un acta de las votaciones, y eso en la primera acta se preconstituye prueba, que digo yo. En el primer acta se pierde mucho tiempo en explicar que esta comisión, esta negociadora, está válidamente constituida, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esto ha dado muchos disgustos. En los ERTEs menos, porque es un tema más de aplicación directa, pero en los temas de, por ejemplo, despidos colectivos, vamos, justo le viene un TSJ. Si se puede cepillar, con perdón de la expresión coloquial, el ERTE, el despido colectivo, el ERE, por un fallo formal, no se tiene que analizar la causa. Vamos, desde la reforma del año 2012, cuando, en contra de lo que opinábamos algunos, todo el mundo bendecía quitar a la autoridad laboral del medio en los despidos colectivos y que fueran a la jurisdicción social, yo a la estadística me remito, más de un 50% nulos. No ajustados a derecho, que es la improcedencia, nulos. Y eso genera una situación complicada. ¿Y por qué eran nulos? Salgo de los ERTEs, porque faltaba el informe técnico, porque la comisión negociadora estaba mal constituida, porque te habías comido un plazo. No sé si me explico. Se pasaban auténticos situaciones de ansiedad. O sea, cuando llegabas al periodo de consultas, oye, ¿y puedo firmar el acta del periodo de consultas al día siguiente o la tengo que firmar porque me piden un día más para la ampliación? Claro, hay muchas cosas irregulares. Claro, cualquier requisito de esos te provoca una nulidad. En los ERTE se vive de forma más cómoda, pero también el trabajador te lo puede impugnar al juzgado de lo social. O sea, con lo cual, en los ERTE top, primero, las causas, si vamos a las causas productivas o las causas económicas, las define bien el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el 51. Las causas técnicas, prácticamente yo no he visto ningún expediente por causa técnica, es más complejo, un expediente por causa técnica. Y por causa de fuerza mayor y por causas organizativas, pues hombre, tienen que tener trascendencia económica, porque por causas organizativas tiene que ser una cosa que hayas podido. En las causas organizativas tenemos siempre el mismo problema. ¿Cuál es el problema que tenemos en las causas organizativas? Lo digo porque también ahora parece que con el tema de las transmisiones informáticas
Sí, parece que con el sistema REC y con la remisión electrónica de datos lo demás no existe. Oiga, claro que existe. Y además luego veremos el papel de la Inspección de Trabajo en este tema. En las causas organizativas no tienen que depender de una decisión de la empresa. Eso te pasa en los juzgados en todos los despidos objetivos individuales por causas organizativas. A cualquier abogado laboralista que esté en los juzgados le preguntas que te acepten un despido por causa organizativa es muy complicado. Individual y menos colectivo. Y un también, ¿por qué? Porque la decisión es de la empresa. ¿Es que he suprimido toda esta sección? Pues no la ha suprimido. La ha suprimido en su beneficio. No sé si me explico. Es decir, la causa clara es la económica, la organizativa siempre con trascendencia económica, que es una frase inventada, ¿no? Pero que se pone en todos los expedientes con trascendencia económica para demostrarla. Causa técnica difícil, con lo cual, pues ajustarse a ese tema. La regla de los 3 trimestres, pues es una regla absurda. No sé si me explico. Los 3 trimestres consecutivos de que eso lo han suavizado un poco los tribunales. Antes empezaron con que casi tenías que tener 3 trimestres consecutivos. En este caso no es como los ERES, que son 3 años. Aquí son 2 años, pero es muy difícil mantener esa equivalencia que establece el Estatuto de los Trabajadores. Pero bueno, no olvidemos la causa. En las causas a veces conviene siempre hacer una buena memoria y evidentemente si se puede respaldar por un informe técnico, aunque aquí no es preceptivo, pero que avale un poco la cuestión, y si no lo puede hacer la empresa, mejor. Estoy hablando de los ERTES top, los de siempre, ¿eh? No estoy hablando ya de circunstancias especiales, me refiero en los ERTES top. Otra de las cosas fundamentales, el periodo de consultas. Pues evidentemente el periodo de consultas pues hay que tramitarlo bien, hay que levantar las actas, hay que ajustarse al periodo, al límite de los 15 días. Y luego viene una cuestión que a mí me parece muy importante, que es el tema de los complementos. Claro, la normativa regula ERTES estatuto, es decir, donde los trabajadores van a cobrar la prestación por desempleo pura y dura. Pero obviamente vosotros sabéis que es prácticamente obligado en la mayoría de los ERTES, sobre todo los que estáis en grandes empresas o seréis a grandes empresas sindicalizadas, evidentemente te van a pedir un complemento. Ojo al complemento, porque la Inspección de Trabajo, y ahí no hay una cifra mágica, como siempre, para el fraude no se pone una cifra a partir del cual se comete, pero complementar más allá del 85% es peligroso, ¿eh? Porque puede hacerte la Inspección de Trabajo un informe a la autoridad laboral negativo. Incluso no olvidemos que la Inspección de Trabajo puede iniciar, la Inspección de Trabajo, vamos, la autoridad laboral, pero a través del informe de la Inspección de Trabajo puede iniciar un procedimiento de oficio por fraude en el acuerdo, por fraude, coacción, dolo, abuso de derecho en el acuerdo. Entonces el tema de los complementos es complejo. He dicho lo del 85%, pero no me hagáis caso. Tú imagínate que tú llevas un expediente complementado al 100%. Pues va a depender del inspector, de la provincia, porque sí que hay un criterio técnico de la Inspección de Trabajo en donde evidentemente es uno de los puntos que tienen que mirar. Tanto sea complemento a base reguladora como sea complemento a salario, ¿no? ¿Estamos? Queda claro, ¿no? Y luego ahí viene otra pelea en los complementos. Otra pelea que no está bien definida, que es la cotización. Nosotros entendemos que no hay que cotizar porque ya la base ya viene del promedio de los 180 días anteriores, pero ciertamente que no es una mejora voluntaria de la Seguridad Social. O sea, no es como la IT. Ahí hay un vacío. Ahí hay un vacío con ese complemento, que no sé si vosotros habéis tenido alguna experiencia en esa situación, pero eso, quiero decir que el complemento que se puede hacer de los expedientes en ese tema tiene que ser medido. Olvidemos el tema de la cotización. Si algún día la pidieran, pues habría que intentar defenderse con el correspondiente recurso. Total, eso sí que no tiene remedio. Si en el momento que te digan que tienes que incrementar bases hacia atrás o cualquier historia, porque claro, es que ese criterio no está claro. Nosotros al menos no lo tenemos claro. Y hemos tenido algún caso, ¿eh? O sea, te quiero decir, en el tema es claro que no es una mejora voluntaria, porque claro, no tiene la filosofía, no es lo mismo la IT
o algo que tienes en un convenio colectivo estatutario de toda la vida que complementa o implementa una prestación del sistema de seguridad social, ciertamente que tú llegues a un acuerdo en un ERTE del complemento, ¿no?, a los efectos de reducir nómina y que pague el Estado el resto, pues hombre, ya estéticamente con el complemento es complejo, pero claro, nadie consigue un acuerdo sin el complemento. Hombre, tiene que ser una situación, muy difícil, ¿no? O sea, es además, como ya las empresas tienen antecedentes, pues entonces ahí pues se genera una situación. Se genera una situación que es bastante compleja, con lo cual ya vemos que estos temas pues tienen su problema. Entonces, yo creo que esos son los problemas fundamentales que hay en los ERTEs en este tipo de ERTEs. Ajustado todo eso, ¿no? Se trata de negociarlo, llegar a un acuerdo y luego ya viene el trámite instrumental. El trámite instrumental, que es a lo que se refiere más esta presentación, ¿no?, respecto a las cuestiones básicas, ¿no? Aquí sabéis que hay un informe de la Inspección de Trabajo, que es un informe de la Inspección de Trabajo que es preceptivo, pero evidentemente no es vinculante. Me estoy refiriendo a los ETOP, ¿eh? El informe de Inspección de Trabajo no es vinculante, pues dice la norma que lo tienen que hacer en el plazo de 15 días. Eso también es complicado para las inspecciones, sobre todo cuando viene una época de acumulación de asuntos, etcétera, etcétera. Pero bueno, la Inspección de Trabajo en la práctica, tanto en su criterio técnico como en el tema de que pueda haber algún problema. ¿Cómo ha funcionado eso siempre? Porque es cierto. Es decir, si el expediente es acordado, y eso no ha cambiado, si el expediente finaliza con acuerdo, en puridad legal, la Inspección de Trabajo solo podría aplicar por dolo o coacción, que eso no se produce nunca, pero fraude o abuso de derecho. En teoría no debe pronunciarse por la causa. Estoy refiriendo a los ETOP básicos, como si no hubiera habido COVID. No sé si me explico. Olvidémonos del mecanismo, por ahora olvidémonos del mecanismo red y del COVID, como si no hubiera habido COVID. El acuerdo no debe pronunciarse sobre la causa. ¿Cuándo se tienen que pronunciar sobre la causa? En los que no llevan acuerdo. Que para ellos es muy difícil también hacer un informe en un plazo tan corto, etcétera, etcétera. En los que hay acuerdo, ¿qué supuestos ha habido evidentemente de que puedan de que puedan hacer un informe desfavorable, incluso iniciar un tema? Me estoy refiriendo a un acuerdo. Hombre, en un informe desfavorable, en uno sin acuerdo, normalmente la autoridad laboral les va a hacer caso. Si en uno con acuerdo, tienen que evidentemente ir a la jurisdicción social. Normalmente, yo los que he visto, pues ha podido ser por alguna situación. Yo los 3 o 4 que he visto han sido por horas extraordinarias y por los complementos. Que además lo tienen en el criterio técnico. El criterio técnico es público, vamos. Quiero decir que ya sabéis que ahora, no todos, pero si os metéis en la página web de la Inspección de Trabajo, algunos criterios técnicos de los que tienen los publican. El tema de las horas extraordinarias ese es un tema complejo. Ese es un tema complejo. Yo lo digo porque claro, es una situación difícil de explicar, aunque en algunas empresas cierto es que tiene explicación, ¿no? El ejemplo claro es el sector del automóvil. O sea, en el sector de los proveedores de automóvil, ahí los pobres tan pronto tienen que hacer horas como se quedan sin trabajar 3 días, ¿no? Pero es una situación que es bastante compleja. Pero, hombre, un ERTE, a diferencia de un ERE, tiene para mí una ventaja, que como mucho lo que puede pasar es que no lo puedas aplicar. Si somos prácticos, en cambio, en un despido colectivo, con la tutela judicial efectiva estás muerto, porque si has cometido una nulidad o tienes un tema, te lo van a arrastrar hasta el juicio y
fíjate el panorama de readmisión, salarios de tramitación, casos históricos ha habido. Solo hay que leer la sentencia de Coca-Cola. No sé si me explico. Si leemos la sentencia de Coca-Cola en ese asunto, que además las lees, los 100 y pico folios que tienes, lo lees y hasta el final no sabes lo que va a pasar. Es una película de suspense, porque yo creo que las 100 primeras hojas valen para decir que sí o que no. ¿Me entiendes? Pero el amigo Luis Pérez Capitán, que este es un... no es Luis Pérez Capitán, ahora se me ha ido un inspector de Valladolid que estaba en el cuarto turno, metido ahí en la sala de lo social, donde, dicho sea de paso, no es una crítica, pero es un hecho constatado, no hay ningún magistrado de oposición, ¿no? En ese tema, pues claro, al final dijo, bueno, fuera. Claro, tú fíjate el lío que se montó allí, ¿no? En ese asunto. Entonces, pues claro, en los ERTEs la ventaja que tienes es que te dicen que no y... ¿no? Bueno, pues tampoco tiene consecuencia. ¿Dónde está el problema en los ERTEs? En el fraude. ¿Cuál es el fraude? Hombre, en suspensión de contratos. Y es que ahora voy un poco a un tema que para mí es el clave. Lo digo para que tengamos todos cuidado, o por lo menos las empresas que lo tengan y los asesores advertirlos a las empresas. Llega un momento que el mundo digital intenta romper ya cosas que no se pueden romper. Y este es el punto para mí de inflexión importante, que esto es lo que se rompió con el maldito COVID. ¿Os acordáis? Y os acordaréis todos. Vamos a ver, durante toda la vida, si yo tengo a un trabajador en suspensión de contratos o en reducción de jornada y evidentemente lo desvinculo o lo desafecto, en los términos modernos que empezaron a utilizar desde el COVID, se lo tendré que comunicar antes a la autoridad laboral. ¿Y os acordáis que decía, a mí no me mande más correos? Que nos contestaban, a mí no me mande más correos. Oiga, pero usted no sabe lo que está diciendo. Porque, ¿y si tienes un accidente de trabajo de un señor? Él dice, no, a mí me lo comunica con el fichero XML, me lo dice a mes vencida y no me mareé y tal, no sé qué, porque ya nos preocupamos, se preocupan, vamos, de la gestión. Oiga, es que eso no puede ser. ¿Qué garantías tienes tú de que... Vamos a ver, ¿cómo te defiendes de eso? ¿Cómo no vas a comunicar a la autoridad laboral que a uno le has modificado la reducción de jornada o que lo has desafectado y lo has metido en la empresa? Si te pilla la inspección, va bueno. Y si evidentemente tienes un accidente, con el contrato suspendido. Pongamos un infarto. Estoy trabajando con un infarto con el contrato suspendido. ¿Quién va a pagar la prestación? Yo es que eso es una cosa que aún no he entendido. Yo personalmente, sea por edad ya, con los informáticos no me llevo muy bien. Porque, reconociendo que es un avance, pero lo que no podemos evitar vamos, a mí no se me ocurriría. Y a los clientes les sigo diciendo, tú manda un correo, ¿me entiendes? Tú manda un correo al SEPE, imprímelo, y otro a la inspección, y si no les gusta recibir correos, pues que a veces te contestaban diciendo, no me mande más. Pero ya con un tono de, pero hombre, ¿cómo no me...? Y al revés. Luego veremos un poco en esta guía de la tramitación. ¿Y al revés? Hombre, las empresas lo que tienen que hacer también, lo que pasa es que yo entiendo que no se puede. Cuando hagas un ERTE, déjalo en paz. O sea, no puede ser tampoco cada día porque entonces se convierte en un mecanismo de flexibilidad. Eso es como los ERTEs. Pido 180 días y utilizo 3. Pues ahí porque la inspección no aprieta. Pero hombre, si yo pido 180 días, naturales y laborales, y utilizo 3, pues eso suena a flexibilidad. Es que ahora cuando estás negociando un convenio colectivo, te lo están diciendo... Hay empresas que se han pegado, no por COVID antes, hay alguna empresa que, uniendo el 2008 hasta la fecha, todos los años de ERTE. Pues claro, eso es una situación, tanto para la empresa como para el trabajador, que ha creado, valga la expresión, un vicio. Yo comento estos temas porque, claro, oye, este fin de semana o este día, méteme en ERTE.
Claro, eso no es la finalidad de un ERTE, de que el trabajador diga, oye, hoy ERTE, hoy flexibilidad. Claro, tener flexibilidad, ERTE a la vez, ¿no? Y ahí voy nivelando la cuestión. Es una medida que es práctica hasta que un día venga, ¿me entiendes?, tengas un problema y venga la inspección de trabajo. No digo que no haya que hacerlo, digo que por lo menos ese es un tema que lo tenemos en cuenta. Una de las grandes ventajas y claro, afortunadamente, todo el avance digital favorece el fraude. Yo en el tema este que digo del vicio que se ha creado de como mecanismo de flexibilidad del ERTE, yo ahí no soy quien ni para entrar. Ahora, yo lo que no haría nunca es no comunicar de alguna manera fehaciente a la autoridad laboral que he desafectado a alguien. Porque es que luego no te... La ventaja que tiene esta modificación que se ha hecho en los ERTES, hay una ventaja importante, que eso, antes os acordáis que se podían prorrogar los ERTES. Luego no dejaban prorrogarlos. Ahora ya se pueden prorrogar, lo cual es una ventaja para... Cuestión importante, periodo de ERTE. ¿Cuánto periodo pido el ERTE? Pues la verdad es que tal como se está funcionando hasta ahora, el máximo posible, ¿no? El máximo posible que te admita la representación legal de los trabajadores, y salvo para alguna especialidad que luego veremos que tiene el límite. Esa es la situación. Y yo creo que con esto en los ERTES, ETOP, salvo que se me escape algo o queráis comentar algo, yo creo que no hay más problemas más que el que se plantea ahora, y se ha planteado desde el COVID, que es el mayúsculo, en los expedientes de reducción de jornada, con el cruce de datos con el registro de jornada. Oye, Ángel, si no hay acuerdo, tienes que acabar el periodo de consulta sí o sí. Sí. No puedes firmar un no acuerdo. No. Bueno, vamos a ver. Si evidentemente el comité de empresa te firma el no acuerdo, sí que lo puedes tirar. O sea, lo que tienes que agotar es el periodo de consultas. Yo, en mi opinión, en ese caso, hombre, siempre haciendo un par de días para que se vea que se ha negociado con el FE, si hay una causa que lo hace evidentemente imposible, se puede... Hombre, eso tiene más importancia en los ERES porque es más largo el periodo aquí, pero yo creo que por eso yo no he visto que eso lo declaren en ningún caso. O sea, si se hace un acta bien hecha, firmado por ambas partes, lo que no se puede evidentemente es por la empresa. Por la empresa no, pero firmado en un documento diciendo que aquí es imposible llegar al acuerdo, bien explicado por el motivo, en teoría sí. Yo creo que eso nunca sería una causa de nulidad, ni que la autoridad laboral pudiera decir algo, siempre que vaya refrendado por ambas partes. Normalmente la autoridad laboral no se va a meter en un supuesto de esos, porque además, como normalmente la inspección de trabajo cita a las partes y toda esa cuestión, no, yo ahí en ese tema no le veo problema. Entonces, los ERTES, vamos con el tema top, que es donde más se puede producir. Olvidamos el tema COVID. Con carácter general, en los ERTES, vamos a ver. Reducción de jornada, porque ya en suspensión es un descaro. O sea, ya en suspensión, hombre, ahí es normal incluso la remisión al Ministerio Fiscal. Es decir, si yo pido unos días de suspensión de contratos y evidentemente está trabajando la gente en suspensión de contratos, pues hombre, lo normal es una remisión al Ministerio Fiscal. Y si no hay remisión al Ministerio Fiscal, las consecuencias, es decir, las consecuencias que hasta ahora la inspección, en los casos que he visto yo, ha sido blanda. ¿Y por qué ha sido blanda? Y voy a explicar por qué. Porque los trabajadores han salido de rositas. Y no ha habido que devolver el dinero. Solo has tenido la multa. Que sí, que puede ser estratosférica. Pues si te ponen, me lo invento, 30.000 por barba y son 500, pues hace pupa. Pero el dinero, pero no, es que claro, es que aquí, y eso la LISOS no dice eso. La LISOS dice devolución del desempleo por parte de los trabajadores y responsabilidad solidaria del empresario en el caso de impago.
No, lo digo porque yo en los casos que he conocido ha pasado eso ante la sorpresa de que pase eso. Porque vamos, a mí me tienen que explicar cuál es la diferencia. Y yo no estoy diciendo que sancionen más a las empresas, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que, hombre, se pillan a un tío en un bar, joder, y a ese se le cae el pelo con toda la aplicación de tal, porque hay de un tío ahí que está en desempleo a trabajar 2 horas y le vacías el contador a 0 los 6 años, le pones la accesoria de 1 año para que no genere desempleo, al otro los 12.000 y pico a la empresa, la responsabilidad en la devolución de la cantidad. Y dice, sí, está mal compatibilizar el desempleo con el trabajo, ¿no? Por cuenta propia o por cuenta ajena es incompatible y tal, pero claro, lo otro también, ¿eh? Por eso digo yo que nos quitemos de la cabeza el tema de la flexibilidad, que esto no es una herramienta de flexibilidad, es que esto nace porque se suspende el contrato de trabajo. Ya cuando metes la reducción de jornada, antes lo del tercio está bien porque por lo menos decía, se suspende, claro, pero ahora del 10 al 70%, pero eso impulsado por la norma. ¿Cómo del 10 al 70%? Cada trabajador con su reducción de jornada. No sé si me explico. Ahí, control exhaustivo con los registros de jornada. Y sobre todo estos registros de jornada automatizados. Yo estoy hablando de experiencias ya, ¿eh? Estos registros de jornada que se confecciona el trabajador con su propio móvil o con su propia terminal de informática, pues hace que un día se le olvide y pongan el automático y le registre todo, no sé si, y luego explícalo. O sea, cuando se hace un arte hay que tener especial diligencia porque luego puedes tener la mala suerte. Aparte que también hay una cuestión clara, y yo soy muy directo ya. El COVID ha creado unos antecedentes, en algunos que, cuidado, no me interpretéis mal lo que estoy diciendo, yo siempre me pongo en la consecuencia en donde se ha producido eso, yo no estoy diciendo que las empresas lo hagan, pero en el eventual supuesto de que alguna empresa lo hiciera, claro, al final acaba siendo rehén de los trabajadores 4 años. Porque esto no es decir, le voy a denunciar por prevención de irregularidades, ¿por qué hace las sardinas? Te da igual, no sé, donde le dé la gana. Ahora, cuando tienes un marrón de estos, si te piden en el SAMAMI la improcedencia. Yo soy muy directo. ¿Sabe quién es el guapo que no le da la improcedencia? Un tío que puede ir a la inspección de trabajo y demostrarte que te has metido un ERTE. Y eso no me lo estoy inventando. Estos son amenazas frecuentes. O sea, que aunque pueda parecer sorprendente, tiene hasta una lógica, ¿no? Estará bien o estará mal o lo que sea. Con lo cual, yo en suspensiones y en reducciones de jornada vayamos un poco a porcentajes claros. No sé si me explico. Porcentajes claros y que se cumplan, porque yo no sé cuál va a ser el grado de intensidad en las inspecciones. La verdad es que hasta ahora, en lo que yo he visto, no ha sido mucho. Cuidado, con esto no estoy diciendo que se generalizara el fraude, ¿eh? No me entendáis mal, ¿eh? Quitando la época de COVID que hubo muchos nervios, ¿no? No sé si me explico, y que eran justificables. O sea, no me entendáis nunca, pero, hombre, reconocer, ayer lo hablábamos también, según qué infracciones tienen consecuencias pequeñitas y hay infracciones que tienen consecuencias mayúsculas, y esta es la que lo tiene. Esta evidentemente es la que lo tiene. Yo por eso quiero advertir, ¿eh? Bueno. Luego ya comentaremos tema de exoneraciones y ese tema. Bueno, pues como veis, respecto a los ERTE SETOP, pues salvo que tengáis alguna duda, estos son los problemas que generan y es necesario, pues eso, un soporte en las empresas, sobre todo los que estéis en empresas grandes o cuestiones. ¿Va a venir ahora una época de ERTES? Pues pues yo me imagino que sí. Yo creo que por lo que dicen algunos de nuestros clientes, por ejemplo, los afectados por las energías y por el gas, estarán esperando que el Gobierno, el Consejo de Ministros, active el mecanismo red, ¿no? Por ver si es más ventajoso que hacer un ERTE artículo 47 puro y duro y donde no haya
donde no se active, pues habrá que activar el... Incluso habrá empresas, y yo conozco ya alguna empresa que lo va a abrir ya, y ya veremos si lo usa o no, pero que conviene adelantarse. Sobre todo sectores afectados por el gas y estas cuestiones, pues es un tema que cuanto antes convenzas al comité de empresa para que claro, si se ve en una situación, claro, como nadie sabe lo que va a pasar con las energías y con estas cuestiones, pues la verdad es que el asunto es complicado. Yo ahora estoy trabajando en un asunto fuera de aquí de Aragón y evidentemente pues el tema del gas en una determinada comunidad autónoma y para una determinada actividad pues es un problema importante. Y se ha juntado todo el sector, han hecho una oferta de 20.000 millones de... Han hecho una oferta a las compañías conjunta, cada vez sería menos que de 20.000 millones de euros, y no se la han aceptado. Con lo que consumen los hornos, no sé si me explico, ¿no? Entonces, claro, la situación es que automáticamente que tienes que negociar con la... Tienes que iniciar cautelarmente un ERTE, porque hay muchas empresas que saben que van a dejar de producir y van a hacer los pedidos exclusivos para los clientes top, que dicen ahora. Para uno que no te atreves, pero para el cliente normal simplemente no le van a atender. Porque claro, si te ha aumentado ya no la electricidad, el gas todavía, que ha aumentado más, pues van a hibernar. ¿Qué dicen ellos? No sé si me explico. Yo paro y... En esa comunidad el 80% no voy a decir la zona ni nada, pero el 80% de las empresas de ese sector ya están en ERTE. Porque claro, es que fabricar se ha hecho imposible. Y no se ha activado el mecanismo red. Con lo cual, o sea, quiero decir que es un tema que ojalá no pase, pero a las empresas pobres les va a generar un problema de gestión de bastante categoría. O sea, aquí sí que estamos hablando no de los contratos, aquí estamos hablando ya de palabras mayores en ese asunto, ¿eh? Con lo cual, y luego vamos a pasar al hilo de este comentario. Al hilo de este comentario viene la pregunta del millón. Y ahora pasamos a los ERTEs de fuerza mayor. Vamos a ver. Que aumente 5 veces o 10 veces el precio del gas. Vamos a analizarlo jurídicamente. Yo cuando empecé esto tengo un ejemplo que era claro. Yo me acuerdo en Tarragona, en los barcos de pesca, cuando nos pedían evidentemente un expediente de fuerza mayor, porque evidentemente a todos curiosamente la hélice les había rozado con una estacha que decían ellos y tenían que reparar el barco. ¿Qué les decíamos nosotros? Les denegábamos el ERTE porque le decíamos, oiga, las averías es algo que no es una situación imprevisible, tiene que tener mantenimiento. Por eso te decían todos los de la estacha. Había asesores que, joder, debe estar lleno de estachas todo el Mediterráneo, porque es que todos presentaban como un hecho evidentemente imprevisible e inevitable. El factum principis, el de la fuerza mayor. Porque aquí ahora, como ahora lo que funciona es cómo se comunica, la causa ha desaparecido. Es que a mí me hace una gracia. O sea, ya nadie piensa en la causa del ERTE. Dice, ¿esto cómo lo tengo que tramitar? ¿En qué días? Tal, no sé qué, ¿cómo se comunica? El fichero, tal. No. Bueno, solo hay que leer esto, ¿no? Oiga, no. Usted para presentar un fuerza mayor tiene que tener causa. Igual que pasó en el COVID. Yo en el COVID, oye, yo lo hice. A un señor un domingo... Porque claro, con el COVID, cuando empezó esto, hablabas con gente muy importante que no conocías de esa empresa, porque ya te llamaban del Consejo de Administración. Pues yo, o sea, aún no se lo tuve que decir. Mire usted si quiere un ERTE de fuerza mayor, yo se lo hago, pero me manda un correo electrónico indicando que aunque no hay causa, y me lo mandó. Por ahora. O sea, no... Por ahora, ¿no? Es que esta es la realidad. Y es que ahora va a pasar esto, porque claro, ahora te viene, por ejemplo, como responsable de empresa,
Otra cosa es ser asesor y otra cosa tener una responsabilidad en la empresa. Es que claro, la gente con los ERTE se pierde en el XML. Déjame en paz. Oiga, vamos a eso, ya se sustanciará. Lo nuclear. Claro, si tú haces un expediente de fuerza mayor, empiezas a tener más ventajas. ¿Me explico? Ahí sí que te tiene que constatar la causa de la autoridad laboral, etcétera, etcétera, pero, claro, ¿qué criterio va a llevar la inspección de trabajo en el factum principis para aplicar el asunto de que hay una fuerza mayor propia o impropia que justifique la medida? Y yo pongo el ejemplo claro, el aumento indiscriminado y brutal de la energía. Vaya decisión. Si vamos rebajando medida, la falta de suministro de materiales. Es decir, ¿eso es un hecho imprevisible e inevitable? ¿O eso es un riesgo empresarial? Claro, eso te decide ir por ETOP o por fuerza mayor. Hay una solución pragmática, lo haces antes, vas por fuerza mayor, si te lo tiran, haces un ETOP. Con acuerdo. El problema es cuando te lo conceden y luego te lo revisan. Porque eso tampoco lo han dejado, lo han dejado claro, hombre, con una resolución de la autoridad laboral, pero claro, para las autoridades laborales es un problema el tema del... Cierto es que va a depender del atractivo que tenga ¿de qué va a depender los ERTEs de fuerza mayor? Pues del atractivo que tenga en tema de bonificaciones, subvenciones en las cotizaciones, o el atractivo que tenga para el trabajador en el tema de que no le minore el desempleo. Porque claro, si al ERTE de fuerza mayor le quitas esos atractivos, pues evidentemente lo único que tiene es una mayor inmediatez. Leí la noticia, lo que pasa que no sé si es cierto. Sí. Que el Servicio Público de Empleo Estatal está argumentando que sí que se considera que durante el periodo en que el trabajador ha estado en ERTE, aunque sea COVID, le minoran el periodo de prestación del INAEM. Eso depende, luego lo veremos, depende yo os he dado en el estudio una especie cronológico ¿me entiendes?, de toda esa cuestión, pero ciertamente es que eso depende de la etapa en la que tú estuviste, depende de la etapa en la que estuviste afectado por el ERTE, de la etapa cronológica. Acordaros que hubo un periodo que tenemos que estar esperando al 2026 para saber cuál es la evolución, si se le repone o no se le repone el desempleo al trabajador. Claro, es que esta es otra de las cosas de las que yo sí que me atrevo a criticar. Durante toda la vida, los expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor, hasta la ley 2292, hasta el año 92, evidentemente el trabajador no sufría la consecuencia de la prestación del desempleo. Eso muere en la ley 2292, coincidiendo con una situación de crisis, se reactiva, no me acuerdo exactamente la fecha, ¿os acordáis que se reactivó para 120 días? Me parece que sería por el 2010, cuando estalló la crisis de 2008, se volvió a activar, se volvió a quitar y llegó al COVID y cada BOE cada semana decía una cuestión, con lo cual ahora hay que ir a la época en qué época estuviste afectado por ese tema. Con el, por supuesto, súper descontrol del SEPE, ¿me entiendes lo que decir? Que lleva ahí un lío de narices. No es crítica, es que es normal. Pero bueno, yo el otro día tuve el caso, 2 personas trabajadoras, que se dice ahora, idénticas, dos despidos, con la misma antigüedad, la misma indemnización, de esos acuerdos en el SAMA con las 2, pues han ido a solicitar el desempleo y a una le han dado 3 meses menos. Claro, te sale la factura esa de tipo luz que manda ahí el tema, no se entiende ahí nada, no hay motivación, me tiene que decir, ni nada, sino simplemente este es el cálculo, pues ahí estamos, reclamación previa, jugado a lo social, me tiene que decir, espérate 1 año y medio. Es que esa es la realidad. Bueno, estáis vosotros en el día a día. Al final el SEPE pues habrá registrado en sus sistemas informáticos, ¿me entiendes?, este asunto, y a esta señora, claro, la otra vez a la compañía dice, bueno, ¿aquí qué ha pasado, me entiendes, en esta situación? Pues
Pues no lo sé, igual es que es cierto que estuvo más días y le han descontado. O sea, te quiero decir que ese es un asunto... Bueno, y por hoy hay trabajadores hay muchos trabajadores que sí que están afectados. En teoría, en la época COVID lo que prometieron es que no iba a afectar en determinadas épocas. En los primeros, por supuesto, en la primera norma, vamos. Eso era... Pero claro, luego han tenido que ir afinando. Pero vamos, ahí... Lógicamente, igual que te dice la norma, que la empresa tiene la obligación de solicitar a los trabajadores que están en situación de desempleo, ¿no? La comunicación que tiene que hacer los trabajadores que están en situación de desempleo, pues conviene también conocer un poco cuál es la prestación que le puede corresponder al trabajador, porque si no, en los periodos de consulta te genera mucho problema. Hoy en día es un clásico cuando estás negociando un ERE, un despido colectivo, ya no en los ERTEs, que lo que te pidan es que la indemnización se aumente con los días de desempleo que han perdido. Bueno, eso lo piden todos los comités. Otra cosa es que se les dé o no se les dé, pero eso lo piden todo. Que eso lleva aparejado también esa consecuencia de si lo pagas, en qué concepto lo pagas cuando lo pones en el acta, efectos de la cotización. Pero vamos, esa es una petición que es clara. Entonces, seguimos un poco con los ERTEs de fuerza mayor. En los ERTEs de fuerza mayor, la ventaja que tienen es que ahí no hay acuerdo. Evidentemente, eso es constatación de autoridad laboral, informe de inspección de trabajo, los plazos todavía más reducidos y la tramitación es muy sencilla. Ahora, lo que conviene es hacer una buena memoria. Lo que pasa que lo que es casuística es casuístico es el tema de la consecuencia. Antes, en tiempos, había un librito que publicaba un tal Manuel García Tena, ¿no?, que salían todas las resoluciones de la Dirección General de Empleo causa por causa, y llevaba un índice, pero eso hace 20 años que se paró. Pero claro, por ejemplo, incendios, explosiones, las reformas por supuesto que no sé si me explico, pero todas estas cuestiones que son verdaderas suspensiones del contrato de trabajo, aquí en el expediente de fuerza mayor el problema es ese, el que te lo puedan... Pero vamos, aquí se volverá a plantear la polémica. Por eso es bueno en definitiva el mecanismo red para esos sectores, para despejar cuál es la duda. Porque si ahora nos vamos a meter, salvo que para los ERTEs de fuerza mayor, bueno, ya luego sabéis que te lo puede imputar ante el juego de lo social el trabajador, etcétera, 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 pero bueno, más o menos de esos hay pocas cuestiones. O sea, vistos los ERTEs tradicionales, fuerza mayor, y el tema de los ETOP, tenemos que ver, COVID finaliza 31 de marzo, 1 de abril de este año empieza el mecanismo red. Con lo cual ahora vamos a pasar a una situación que es la siguiente. O sea, ahora lo que vamos a tener es los ERTEs COVID muertos, los ERTEs normales, y luego vamos a tener los ERTEs ETOP, vamos a tener los cíclicos y temporales que hacen referencia al mecanismo red, ¿no? Entonces, bueno, dejamos, si queréis un poco esto. En temas de prestaciones, yo os he dado esta presentación porque la verdad es que está bien para lo que es realizar trámites, pero aquí en esto te regula todo el tema y capacidad. Esto, si no lo teníais, está muy bien porque te regula las cuestiones de incapacidad temporal, pero bueno, son aspectos ya que son más adjetivos que lo que es la cuestión. Lo que sí que tenemos que ir claramente es al tema del mecanismo red para cuando lo activen. El mecanismo red, el diseño es correcto, o sea, te quiero decir, el diseño es correcto y yo creo que para la situación que viene, pues sería el aspecto que es importante. Esperad un momento, a ver. Esperad a ver dónde lo tengo. Un segundo. Es que esto lo tengo en el otro lado. Esta presentación os la he puesto también, para que luego la leáis, pero bueno, lo podemos comentar. Vamos a ver, en el mecanismo red. El mecanismo red, entrada en vigor el 1 de abril. Se rigen por el 47 del Estatuto de los Trabajadores igual, pero con las particularidades que vamos a ver. Primero,
En el espíritu de la norma, si lo cogéis, en la modificación que se hizo en la reforma laboral, tiene que ser el Consejo de Ministros quien lo determine. Sería una especie tipo COVID. El Consejo de Ministros determinará y meterá el sector. Y luego, la finalidad, y atención que esto es importante, se pretende evitar los despidos y el tema de asegurar la formación y el reciclaje de los trabajadores. Estos van un poco con la cuestión de la filosofía que el Gobierno actual ha cogido de, bueno, pues vamos nosotros a regular todo esto. En definitiva, vamos a intervenir esto. No sé si me explico. En la situación de, claro, que ese es el tema que hay que pensar. Pero una empresa, ¿aquí qué le puede pasar a una empresa ahora? ¿Cuál es la pregunta que te hacen las empresas? ¿Me meto en un ERTE del 47 o me espero? Porque si me he metido en un ERTE del 47, luego va a salir el mecanismo red y no sé si me van a dejar pasar. Pero eso ya pasó el COVID. A nosotros el COVID nos pilló con clientes que tenían ya ERTEs normales y tenían duración de ERTE en ese tema y no pudieron pedir un ERTE de fuerza mayor o no pudieron pedir un ERTE COVID. Hicimos la consulta al SEPE y no nos dijo ni que sí ni que no. Es lo más inteligente por parte del SEPE en ese momento. Pero claro, es que luego pasan estas cosas. Claro, si tú ahora coges un ERTE, que convences al comité de empresa, te pides un año, ¿no? Te pones en ese año el periodo y luego te activan el mecanismo red, ¿te lo van a dejar cambiar? En COVID no dejaron. Claro, es que ese es un poco el tema. Y si en el acuerdo de ERTE fijas que se cautelan a expensas de que pongan el mecanismo red. Pues eso siempre será mejor. Hombre, yo no sé lo que va a pasar, ni nadie, cuando lo activen dirán las reglas, pero claro, ahí se produce un poco un poco la circunstancia, es que eso va a pasar. Yo me imagino que no lo sé, es que yo no sé cómo va a funcionar eso. Pero esa es una pregunta que sí que como empresas o como asesores nos tenemos que hacer. Advertir claro, esa situación va a pasar. Esa situación va a pasar. Vamos a ver. Entonces tenemos, aquí ya te van a poner dos subtipos. Uno es la modalidad cíclica y otro es la modalidad sectorial. Modalidad cíclica, esto hay que aprendérselo, porque modalidad cíclica y modalidad sectorial. Vamos con la cíclica. Dice, esta modalidad se dará cuando se aprecie un paradigma macroeconómico general que aconseje la adopción de instrumentos adicionales de estabilización con la finalidad de evitar despidos inmediatos debido al shock económico. Esto es lo que dice, ¿no? Dice, las empresas podrán suspender a parte de sus trabajadores durante un plazo máximo de un año. Y claro, ya la primera cuestión es, ¿y a todos no? Claro, es que eso habrá que esperar a ver cómo se activa el mecanismo, ¿no? Es decir, porque, vamos a ver, aquí cuidado, que aquí somos todos inexpertos, vamos, esto como no ha empezado, aquí estamos como cuando empezó el COVID, pues se aprendía a base de cosas que te preguntaban todos los días, os habrá pasado a todos, ¿no? En esta cuestión, le pasaba al propio SEPE, o sea, es que no le podías pedir a los funcionarios del SEPE, es que aquello, pues en esto, ya hay más experiencia en gestionarlo, pero lo que sí que lo tenemos que tener presentes es para asesorar o que son las empresas para aplicar. Vamos a ver, aquí por lo pronto ya me están diciendo, ya me están poniendo el límite, me están diciendo el límite de un año, ¿no? Me están diciendo el límite de un año y evidentemente parece que, yo no lo sé, yo entiendo que podrá ser a toda la plantilla, pero la redacción ofrece duda. Dice, durante ese periodo de suspensión se incentivará la formación de los trabajadores, estableciéndose también exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social. Eso habrá que ver qué desarrollo tiene, pero bueno, esto va el mecanismo un poco, esto va muy parecido a lo que han diseñado para el contrato de obra, que no vimos ayer, del contrato de obra en construcción, que evidentemente dices, pues usted tendrá un periodo de ciclaje, de formación, o sea, yo me imagino que lo que intentarán es que en esos gaps, pues habrá el mecanismo de formación para los trabajadores que también lo regularán.
Por cierto, como se dictan tantas normas que luego nunca se aplican, ¿alguien se acuerda qué ha pasado con esa norma que salió que cada año había que dar una formación a los trabajadores de las míticas 20 horas y que a los 5 años aquello se agotaba y si no se iba a caer el cielo sobre la tierra? ¿Eso? Nosotros hemos dado. Hombre, claro, vosotros sí, pero en la inmensa mayoría de las empresas yo ahí no he conocido inspección alguna. No habías formado a todos los trabajadores y ahora te toca hacer el reciclaje y no saben qué es lo del reciclaje. Y los que no han formado, pues tampoco ha habido, los que no han formado, no, tampoco ha habido ninguna consecuencia en ese tema. Esto tampoco sabemos cómo. La verdad es que con el tema de formación es siempre todo es siempre toda una historia, pero bueno, esto no sé cómo. Además que los trabajadores, hombre, un trabajador que lo pones en ERTE, ¿me entiendes? Lo de la formación, pues ya veremos también cómo lo lleva. Ya veremos. Hombre, hemos pasado con los ERTEs. Los ERTEs es un asunto que además es la prueba del algodón. Porque con los ERTEs muchas veces se descubren situaciones de pluriempleo, gente de alta en autónomos que no cobra. Me explico lo que quiero decir. Eso se despeja, ¿no? Yo he conocido empresas en mi época de hace 20 años que había determinadas zonas que si era la campaña de, no digo el producto porque se notaría la zona, pues si era la campaña agrícola de recogida de tal, te clavaban un ERTE 20 días porque la mitad de la plantilla tenía que atender. Es que eso es así. Claro, en este asunto, pues claro, ahí sí que salen cosas con los trabajadores a veces y situaciones que bueno, pues que conviene tener. Pero bueno, aquí lo que está. Pero la primera pregunta que nos tenemos que hacer aquí es: cíclica, contrasectorial. O sea, aunque la definición es un concepto jurídico determinado, entenderemos que por cíclico es, ¿no?, algo que es una situación que puede ser cíclica, ¿no?, por alguna circunstancia. Y luego puede haber, como luego vamos a ver, modalidad sectorial. Y lo que te dice aquí, que los expedientes de regulación de empleo solicitados a través de este modelo darán derecho a la exención de la cotización de la seguridad social sobre las contingencias comunes y por recaudación conjunta en el 60% desde la fecha en que se produzca la activación hasta el último día del cuarto mes posterior a dicha fecha de activación. La atención a la frase, dice, desde la fecha en que se produzca la activación, o sea, cuando actives al trabajador, dice hasta el último día del cuarto mes posterior a dicha fecha de activación. O sea que ya se refiere a un periodo natural. Dice hasta el último día del cuarto mes, desde la fecha de activación. Eso es lo que dice, ¿no? Con lo cual, pues aquí, hasta ahí, esas son las noticias que tenemos en ese supuesto. Y ahora dice, modalidad sectorial. Dice, el expediente, esto es un resumen que yo os he pasado, que está ahí en PDF, pues tampoco es una ciencia exacta, es un resumen, porque meter esto en todas las cuestiones, pero bueno, por lo menos de la lectura sí que sirve para. Hombre, luego tienes las normas de apoyo, pero yo creo que con la lectura sirve. Dice, el expediente de regulación de empleo será activado por parte del Ejecutivo cuando así lo necesite un sector concreto por causas internas o externas. Un determinado sector o sectores de actividad en los que se aprecien cambios permanentes que generen necesidades de recualificación y de procesos de transición profesional de los trabajadores. En este caso, para evitar el ajuste de empleo tradicional, la empresa podrá activar este mecanismo también durante un plazo máximo de un año, teniendo la posibilidad de realizarlo primero en 6 meses y con posibilidad de prorrogar 6 meses más, y poder proporcionar el traspaso de sus trabajadores a otra empresa mediante su recualificación. Además, la empresa que se subrogue con los trabajadores accederá a una bonificación del 50% durante 6 meses y la exención para el empresario será del 40%. O sea que este modelo sectorial, parece que se refiere a sectores donde evidentemente vayan a desaparecer o sectores en vía de extinción. Porque si no, no tiene sentido, ¿no?, la redacción de la norma. Suponga. Y yo entiendo, por ejemplo, si volvemos al gas o volvemos a la electricidad o volvemos al suministro de materiales, eso estaría
que el Ejecutivo lo considerará en la modalidad cíclica, ¿no? Ahí entraría la modalidad cíclica y la modalidad sectorial parece que va dirigida a supuestos donde evidentemente ya el sector vaya a desaparecer. Con lo cual, pues presumirán que habrá sectores que van a desaparecer o sectores que puedan desaparecer. Cuando digo luego ya lo regulará el Ejecutivo. No sé si me explico. Es decir, esas son un poco las cuestiones que hay respecto a esto. Pero claro, aquí estamos todos en la incógnita. Pero yo creo que una empresa, lo que tenemos que tener presente es que una empresa en cualquiera de las situaciones siempre puede presentar un ERTE por la vía ordinaria. Lo único que se puede encontrar es que tenga menos bonificación. Cuanto menos bonificación tengas, mejor. No sé si me explico. ¿Eh? Esa frase es buena, lo tengo claro. O sea, eso, alguien que ya haya tenido ocasión de tenerlo claro, será claro. Yo también lo tengo claro. Y sobre todo, cuidado con los asesoramientos, a la parte que estamos aquí de asesoramientos y que no son empresas, advertirlo porque se le da mucho bombo a estas cosas, ¿no? La gente se confía y luego, evidentemente, viene la inspección de trabajo, que yo aprovecho para haceros una pregunta sin citar empresas. Mucha actividad no ha tenido, ¿no? Hombre, yo sí que he pasado inspecciones y tal, algunas tal, que ha podido haber alguna denuncia o que ha podido haber algún asunto, pero así no ha sido muy allá. Entonces, vamos a ver, sin entrar, antes de pasar a otro escenario que es más complejo y ya más técnico, luego repasaremos también esta presentación y tal, a efectos de lo que a vosotros os interesa desde las empresas o como asesores, o lo que nos interesa a todos, es qué asesoras ahora, o sea, o qué hace ahora una empresa. Porque claro, las empresas ya, ¿qué esperas? ¿A que te aprueben una modalidad cíclica? Pues claro, ahí habrá que ver qué actividades meten también en la modalidad cíclica. El automóvil tendrá toda la prueba, parece ser que será de los que entrará, ¿no? Sí, pero los del automóvil ya estamos con ERTES ahora. Ah, sí, sí, claro. Quiero decir, porque Sí, claro, claro. es una tormenta perfecta. Sí, pero los del automóvil, que todos tenemos relación con el automóvil, claro, es que la figura del ERTE, a mí, en mi opinión... Sí, yo mi ejemplo es el que has dado antes. Es decir, yo lo estoy utilizando más como medida de flexibilidad que como otra cosa. Pero los grandes del automóvil sabemos cómo funcionan. Están parando 3 días, 4, se reactivan 2, y a las empresas pequeñas a las que estamos detrás son las que nos está afectando más, porque yo creo que ellos también tienen un ERTE a gran volumen y a gran escala, no lo sé cómo funcionan. Yo tampoco lo sé, pero... A mí me gustaría pero mejor saberlo. que los proveedores. Sí. Y con eso digo todo. Vamos a ver, ¿cuál es la cuestión? Pero si es que es muy difícil. Es un tema del automóvil que no se puede solucionar, por una sencilla razón, porque, y es buena la pregunta y vamos a comentarlo porque sirve para otros sectores. Evidentemente, si nos ponemos la camiseta de juez o de inspección de trabajo, un ERTE no es para flexibilidad. Un ERTE es cuando hay una causa de suspensión del contrato de trabajo. Y lo que se produce en el sector del automóvil no es una causa de suspensión del contrato de trabajo, es simplemente que no hay una capacidad de respuesta. O sea, es decir, que prueba evidente, tú lo sabes. Entonces, ¿cuál es la cuestión? ¿Vamos a poner en el convenio colectivo de empresa o vamos a llegar a un acuerdo colectivo con el tema de la flexibilidad? Pero claro, la flexibilidad que te piden es carísima. Luego, para esa flexibilidad tienes que tener un convenio colectivo que te lo permita. Trabajar sábados, trabajar tal... y luego, pues claro, te están pidiendo unas recuperaciones pues bastante importantes. Y luego en las empresas te encuentras también dos tipos que te llevan hasta las huelgas, llegan huelgas y tal, y huelgas que luego encima llegan a un preacuerdo en el SAMA y te la tira a la asamblea, y vuelta a empezar. ¿Qué pasa? Que hay gente que no quiere hacer flexibilidad.
Y entonces lo primero que te piden en la flexibilidad es que sea voluntaria. Te piden que sea voluntaria porque el que no quiere hacer flexibilidad, porque no le interesa la flexibilidad ni cobrando, ni con descansos a 1,70, ni con compensación de 1 por 1,70, por decir alguna cuestión importante, pues automáticamente, claro, la empresa, los del automóvil no podéis decir voluntarios, y si no hay, o sea, ese es el ejemplo que definió hace 20 años el mítico Luis Tejedor, los que lo habéis conocido, de la discoteca a la hipoteca. Cuando negociábamos esto, el de la discoteca, con que te vaya el lunes ya te vale, o sea que lo cual, flexibilidad cero, ¿me entiendes? Y el de hipoteca, pues evidentemente ese ya es más, lo decía en broma, pero es que era una realidad. Claro, la flexibilidad tiene que ser obligada, porque si la flexibilidad no es voluntaria, o sea, si la flexibilidad es voluntaria no la tienes. Digo flexibilidad fuera de ERTE, entonces lógicamente al ERTE. O sea que claro. Pero claro, ¿cómo va a conjugar la inspección de trabajo luego los ERTE? No sé si me explico. Además con la volatilidad que hay ahí, ¿no? Ese es un tema, más el rechazo al fijo discontinuo que tienen en el sector también, ¿no? Las centrales sindicales, sí, ahí es el asunto. Y la pregunta que hemos hecho, si yo ahora me meto en un ERTE de estos y lo firmo para un año, ¿no? Con unas condiciones y con un complemento, y luego imagínate que yo no sé cómo va a salir esto, resulta que cuando activen el mecanismo red, joder, es un chollo, ¿no? ¿Dejarán transformarlo? Pues es por eso hemos hecho la pregunta. O sea, te quiero decir que aquí siempre vamos un poco sin poder planificarnos. ¿Eh? Vendrá vinculado a unos CENAES, vendrá vinculado a... Habrá un anexo de empresas que podrán... Sí. Lo digo porque hay empresas que no son del CENAE 29, creo que es el de automoción, pero que trabajan para automoción y pertenecen a otro sector de actividad que probablemente tengan una afectación. Pues tendrán obligación de hacerlo bien. No sé si me explico, cuando pongan el ámbito de aplicación del mecanismo red. Yo te puedo poner un ejemplo muy claro, es decir, hay un ejemplo muy claro que no es muy propio de esta zona, pero que sí que se da el problema. El sector del azulejo. 2 convenios distintos, cerámica y barro. Y los que no somos técnicos de esos no sabemos si está hecho con barro o no. ¿Tú lees el ámbito de aplicación de ambos convenios? Este es un ejemplo real. O sea, tú coges el convenio aplicable para el tema del barro o para el tema del azulejo y eso tienes que ser de ellos para saber ya el encuadramiento correcto, con lo cual es que claro, definir las actividades, esa es muy buena pregunta, Rosa, definir las actividades por sectores, esa es otra de las cuestiones que hombre, vamos a ver, si se pasa el tema del descanso me lo dices, ¿eh? Yo es que, yo a veces lo pienso que es que ya porque has cumplido una edad y tal, pero a mí me gustaba más el sistema tradicional. Porque este sistema puede acarrear injusticias. Es que hacemos cosas raras ya, ¿eh? Te quiero decir que esto ya es tan oportunista, cuidado, yo no lo digo como una crítica, que yo no soy quien para criticar nada, pero yo pongo un ejemplo ahora que viene a colación. Habréis oído todos lo de las ventajas sociales en seguridad social de Cuenca, Soria y Teruel, ¿no? Copiando el modelo de Laponia y toda esa historia. Nosotros hemos intervenido en eso, ¿no? Ahora, claro, es normal que al final lo que ha dicho el presidente del gobierno es que la aplicación va a ser no el 20%, pero bueno, va a ser un 5% y en los pueblos de menos de 1000 habitantes un 20%, el requisito de estar empadronados, etcétera, 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 tal, va a tener un desarrollo reglamentario y lo veremos cuándo lo hacen, pero bueno, eso evidentemente genera, la medida si la piensas está bien, pues es copia del modelo Lapone, perfecto, pero claro, dices, ¿por qué Cuenca, Soria y Teruel? Porque las 3 comunidades autónomas han sido los que han pillado la historia y lo han metido, pero claro,
que es así, pero claro, luego viene el problema de que te puede decir un señor en una determinada comarca de Zaragoza, decir, ay, aquí estoy peor. Luego viene el tema de instrumentar la seguridad social. Lo digo porque es que, claro, todo va relacionado. Instrumentar la seguridad social, vamos a ver, en Laponia pueden hacer lo que quieran, pero porque yo no sé cómo funcionan allí, pero aquí los códigos de cuenta de cotización son provinciales. No puedes decir en esa comarca, claro, hombre, igual con la inteligencia artificial pueden cruzar los domicilios, pero joder, que esté la seguridad social dispuesta a asumir ese rollo, ¿me entiendes? Para esos temas. Y eso igual, eso lo van a aprobar, bueno, está ya, eso está aprobado y lo han dicho. Entonces, claro, con esto va a pasar un poco lo mismo. Pongo el ejemplo porque va a pasar un poco lo mismo, porque automáticamente al de al lado va a decir, ¿y mi sector por qué no entra? O yo tengo la duda de si mi sector está encuadrado. Y luego le preguntarás al funcionario del SEPE si es que encuentras alguno que tal, y el pobre te dirá, oiga, es que yo tengo la misma información que usted. Y el problema son las ventajas. Pero al final, si lo analizamos, ¿tan necesario es bonificarse las cuotas por contingencias comunes? Es decir, esa es un poco la cuestión. No sé si me estoy explicando. Eso es lo que tendremos que hacer, ¿eh? ¿Tenemos alguna duda de esto? Yo es que aquí no os puedo ilustrar más porque hasta que salga, pero sí que habrá que ver las consecuencias. Hombre, lo que pasa es que determinadas exenciones, si son solo 4 meses, no lo sé, habrá que ver cómo sale, ¿eh? Y ahora vamos a una materia, antes de entrar con otras cosas, si queréis luego hacemos el descanso ahora. Vale, pues lo hacemos ahora. Sí, perfecto. Vale.
continuamos. Vamos a ver, vamos a seguir con el... Aunque luego volvamos a los aspectos prácticos, que volvamos a la presentación anterior, yo esto es lo que he intentado resumir a mi manera, o sea, quiero decir, pero yo creo que luego os explicaré un poco la estructura para que lo leáis, pero ahora vamos con esto. Vamos a ver, vamos con las especialidades del mecanismo red. Una vez que ya hemos visto un poco las modalidades y toda esa cuestión, lo que viene a decir la norma es que durante la aplicación del mecanismo, cada trabajador solo podrá verse afectado en exclusivo por una reducción de su jornada o por una suspensión de contrato, sin que quepa combinación de ambas. Yo, que no soy quien para estar de acuerdo o no estar de acuerdo con las cosas, yo en esto estoy totalmente de acuerdo. Lo digo porque cuanto menos juegos artificiales, mejor. Es decir, usted opta por... Claro, no te está diciendo todos los trabajadores, está diciendo cada trabajador. O sea, tú podrás tener una familia en un lado y otra en otro, pero... Dice, sin que quepa combinación y sin perjuicio de la afectación o desafectación o de la variación en el porcentaje de reducción de jornada que se produzca ante la alteración de las circunstancias alegadas como causa justificativa de las medidas. Yo aquí, en este supuesto, daros cuenta que esto, mirarlo también, esto sirve... Hombre, esto es para el mecanismo red, pero algunas de las cosas sirven para los ERTEs con carácter general. Yo aquí estoy, perdonar que insista... Y lo hablábamos ahora con un compañero, yo perdona que insista en esto, pero yo modificar el porcentaje de reducción de jornada sin comunicárselo a la autoridad laboral previamente, yo ahí seguiré teniendo, por lo menos lo advertiré, lo advertiré, porque... Primero por dos cuestiones, que esto se nos ha dado a todos. Oiga, ¿usted cuál es el porcentaje que va a modificar de reducción de jornada entre un 10 y un 70? Si lo tengo a un 10 y le pongo un 70, le entiendo. O un 50. Ahora, si del 10 paso al 18, pues ya me estoy pensando que usted tiene una Excel y que está ajustando nómina. ¿No? Es que ha habido muchos casos en que no nos hemos molestado ni de... Joder, si haces el ajuste en la Excel para ver el ahorro con la exención y con todo ese tema y los salarios, y te sale, pues lo que digo yo siempre en broma, un 32,5, coño, redondealo a 30. Claro, si ya me lo pides a 32,5, pues lo normal es que el funcionario que lo inspeccione, aparte que le montas un lío aritmético, ¿no? Porque al final un trabajador que va a trabajar 6 horas con 2 minutos, es que eso lo hemos visto. No, ¿cómo que 6 horas con 2 minutos? Vamos a ver, oiga. Yo recomiendo, aunque el ahorro sea menor, cuidado, que yo entiendo que las empresas están como están, o sea que, pero yo recomiendo que la prudencia, o sea, porcentajes en cero, o sea, cuestiones que tengan un poquito de sentido, en ese asunto. Luego, dice, la dirección de la empresa deberá comunicar de manera fehaciente a los trabajadores o a sus representantes su intención de iniciar la tramitación del mecanismo red para que se conforme, lo que hemos comentado, su comisión representativa conforme a lo previsto en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores. Aquí ha habido una ventaja porque aquí ha habido un cambio. Yo pensaba que iban a poner los agentes sociales más representativos, o sea, los sindicatos más representativos, pero claro, con la experiencia vida y por haber y una cosa de la premura de esto. Ahora, lo que hemos comentado al principio de la mañana, ojo a... que no es fácil, crear en empresas grandes sindicalizadas, pues te hacen el trabajo ya los propios sindicatos en la comisión negociadora, pero eso es la excepción. O sea, la mayoría de las empresas no tiene este escenario. Dice, una vez constituida esta comisión o transcurrido el plazo para ello, la empresa remitirá la comunicación de inicio del periodo de consultas, documentación acreditativa que concurre la empresa a la situación temporal, cíclica o sectorial, descrita en la correspondiente acuerdo de activación del mecanismo red. Aquí yo doy un consejo, es decir, no sabremos cómo va a funcionar esto, pero la documentación acreditativa, es decir, aquí no hace falta informe técnico, como sabéis, ¿no? Pero vamos a hacer una memoria en condiciones. Yo comento siempre lo mismo. ¿Os acordáis en el COVID? Yo tuve que ir a un juicio. Vamos a explicar las cosas como son. Nosotros tuvimos una empresa que presentamos... Un grupo de empresas presentamos 7 ERTEs de limitación,
de esos que había en la época de limitación, y en uno de ellos, pues la inspección de Cataluña, pues porque ese inspector sería, es decir, por el volumen, pues pasó inspección 1 y evidentemente el inspector dije que no, y fuimos al juzgado de lo social de Barcelona. Claro, la jueza antes de empezar estaba la letrada de la Generalitat y yo, y nos dice, primera pregunta, dice, ¿qué es un ERTE de limitación? Porque la verdad es que no había tenido ninguno y tal en ese caso. Y al final, cuando te pide la documentación para la prueba, es mejor llevar una buena memoria, no sé si me explico. Es decir, en este, lo digo un poco porque con los ERTEs COVID pasó también una cosa, parecía que la causa se olvidaba. Salvo que lo redacte muy bien en el mecanismo red, no te digo nada para los otros, conviene evidentemente una buena memoria y si es posible un informe técnico, aunque sea interno. Eso luego tiene mucho peso en los juzgados y tiene peso en todos los lados, ¿eh? O sea, hay veces que la rapidez penaliza, eso es un cuidado, ¿eh? Hay veces que la rapidez penaliza, sobre todo cuando se presentan en un folio y medio. O sea, no se trata que tampoco llenar páginas, pero que tiene que ser un informe contundente. Dice, el periodo dentro del que se va a llevar a cabo la aplicación de las medidas de reducción de jornada, suspensión de contratos, identificación de los trabajadores, tipo de... En esto es importante. Yo creo que eso se flexibilizó salvo que hayáis tenido experiencias contrarias. Es decir, aquí hay un supuesto claro. Es decir, el listado de trabajadores afectados, que eso crea problemas. La inclusión de trabajadores nuevos en el... Aquí ya nos hemos olvidado de la época COVID, que casi no se podía despedir ni contratar, aunque luego haya salido la sentencia como hayan salido, pero, ¿te acordáis? El COVID tenía una regla clara, por lo menos era lógica, no se puede ni contratar ni despedir. Tú, evidentemente, en una empresa que está en una situación de estas y donde utiliza parte de los trabajadores, y yo creo que ahora, salvo que dispongan otra cosa, y salvo que algunos me saquéis del error, se puede contratar y despedir, ¿no? Digo, a partir del 1 de abril, ¿no? En teoría no tiene por qué haber ningún problema específico. Claro, ¿cómo incorporas a los nuevos al este? Eso es un tema que yo no lo he visto resuelto. Habrá que esperar a que llegue, ¿me entiendes?, a que llegue el escenario. Puede parecer contradictorio, pero no es contradictorio. No sé si me explico. Yo siempre a algún funcionario del SEPE se lo he tenido que decir, porque aquí enseguida se habla de la filosofía. Oiga, si a mí me retorna un excedente, ¿no? Pues lo tendré que meter en el ERTE. Pues me tiene que hacer usted, ¿qué tengo que hacer? ¿Otra negociación con él? No sé, eso es una letra pequeña que no está resuelta, pero que a mí me parece fundamental porque en el día a día de las empresas te va a ocurrir, ¿no? Incluso las grandes, no sé si me explico. O sea, es decir, que no es que tú contrates, es que te aparece gente que te venga rebotado de una incapacidad permanente, que hablábamos ayer, gente que te venga de una excedencia, oye, o que tú contrates porque se te han ido 4 tíos en un puesto específico y los tienes que contratar, ¿no? Las empresas tienen que contratar y despedir porque eso es el oxígeno de las empresas. Eso no se puede decir, aquí no se despide, aquí no se... Oiga, lo que no se puede cometer siempre es fraude, pero despedir y contratar, yo creo que ahora no han incurrido en el error del COVID, ¿no?, en ese tema, con independencia que en los tribunales además les va bastante mal, pero la cuestión es, bueno, cuidado, les va bastante mal en determinados casos, ¿eh? No en los de fraude no les va bastante mal. Pero el tema es ese. Pero ese sí que es un problema importante, ¿eh? Ese es un problema. Dice, el tipo de medida a aplicar respecto de cada uno de los trabajadores y el porcentaje máximo de reducción de jornada, número máximo de días de suspensión de contrato. En esto lo tenéis todos claro, ¿no? Lo de días laborales y días naturales. Aunque las empresas te van a decir siempre lo contrario, el consejo, naturales. Las empresas, laborales. Cuanto más estamos en lo de siempre, ya sabéis lo del 1,25, ¿no? El tema del coeficiente 1,25, que eso ya es un tema que está evidentemente consolidado y eso vino a acordaros, eso vino de una sentencia del Tribunal Supremo de General Motors, que ganó el comité de empresa de General Motors hace muchos años, claro, el 1,25 es a horas estatuto, 1.826 horas con 27 minutos, pero si tú tienes una reducción de jornada en tu convenio, la regla aritmética
evidentemente, a estos les salía el 1,40. Entonces la cuestión al final salió la sentencia del Supremo y hace 1000 años ya cogieron ley de presupuestos, no sé si era ley de presupuestos o la ley de acompañamiento, y dijeron 1,25, ¿me entiendes? Café para todos. La distinción entre días laborales y días naturales, bueno, eso la mayoría de las empresas les suele gustar más días laborales, ¿no? También por un tema de flexibilidad. Entonces el 1,25 arrastre de fin de semana, dice el tipo, y por último, en el caso, y esto es importante, de la modalidad sectorial, que esta está, yo aquí no puedo decir nada como vosotros porque esto es nuevo, un plan de recualificación de las personas afectadas. Eso no sé en qué consistirá, ¿no? Me imagino que esto les va a venir bien a las empresas de placement, ¿no? Que tendrán que hacer esos planes de recualificación, pero vamos, a mí no se me ocurre, o están pensando en algo concreto que a mí como un humilde lector se me escapa, no sé qué sector puede haber. Aquí hemos pasado por varias reconversiones industriales, ¿no? Se pasó en el tema del calzado, en el tema del textil, en el tema de los puertos, ¿no? Pero que hay ahora un sector susceptible de que haya que trasvasar a los trabajadores a otro sector porque, no sé, a mí no se me ocurre. La gasolinera, si se supone que a partir del 2035 todos los coches sean eléctricos. Pero tendrán que pensar en un sector concreto, porque aquí ha habido reconversiones del sector naviero, bueno, las hemos conocido, naviero, el textil, el calzado, ¿no? Pero ahora un sector, como dice, para este tema, y además fíjate que es clara la norma, dice para que se le cualifiquen los trabajadores para que puedan pasar a otro sector, no sé, ahí no podemos hablar. Dice, la empresa presentará solicitud para aplicar la reducción de jornada o la suspensión de contratos en el ámbito del mecanismo red activado ante la autoridad laboral competente de forma simultánea la comunicación de apertura del periodo de consultas, tal, y ya vamos con el tema de la documentación, ¿no? Que eso luego lo podemos ver. Dice, si la autoridad laboral que recibe la solicitud, atención a esto, que por eso lo he puesto, no fuera competente, deberá dar traslado de esta a quien lo sea, comunicándole simultáneamente a la comisión negociadora. Esto es un avance. Esto es un avance, en vez de que... Perdón, que no lo he pasado, tienes razón. Esto es un avance. Lo digo porque esto es importante. Cuando te equivocas de comunidad autónoma, es importante que sean ellos ya lo que... Y además es lo que debe hacer la administración. Lo que no puede ser es que te lo devuelva y te diga, tiene usted un problema. O sea, comuníquelo donde corresponda. Que eso es una regla vamos, o viene de la ley de procedimiento administrativo del 58 y ya estaba. O sea, usted le comunica un tema... Ve usted que está mal, pues no me chille, no me recrimine y mándelo. Otra cosa es que te mande subsanar, porque faltan datos, pero si es clara que la competencia es de otro sitio, pues bueno, eso yo creo que sí que es dentro de... Dice, y la comunicación final de la empresa a la autoridad laboral, con independencia de que el periodo de consultas haya finalizado con acuerdo o no, deberá incorporar, bueno, pues ya los datos normales, y pone, atención que esto para mí es lo importante, fecha de efectos del mecanismo red que podrá ser anterior a la de la comunicación final a la autoridad laboral, pero en ningún caso previa a la fecha de activación de aquel. Eso, pues lógicamente, eso está bien, ¿no? Y en el supuesto de la modalidad sectorial del mecanismo red, el plan de recualificación definitivo. Este plan podrá incorporar entre sus contenidos las acciones formativas a que se refiere la disposición adicional 25ª del Estatuto de los Trabajadores. Eso me imagino pues que igual que te pasa en un despido colectivo cuando tienes que hacer el plan de acompañamiento, todas estas cuestiones, pues tendrás que, o interna o externamente, ¿no?, establecer este plan o con una empresa externa o con una empresa interna. Más o menos esto del mecanismo red, vemos un poco cuál es la situación, ¿no? Entonces, yo ahora os comento un poco, espera que voy al principio, para cuando lo leáis detenidamente, si es que tenéis la paciencia de leer esto, yo lo que he intentado es resumir un poco gráficamente la situación, ¿no? Así, aquí en un principio está la introducción, ¿no?, cuando mueren los ERTEs COVID, cuando empiezan los otros en sus diversas modalidades, y yo creo que lo que os tenéis que estudiar para no... vamos a esta página. Vamos a esta página, que el primero que me la tengo que aprender soy yo. Vamos a ver, esta página tiene el tema que es complicadísimo para la pregunta que hacías tú además. Es decir, bueno, vamos a ver. Vamos al decreto ley 222, ese decreto de 2 de enero que pasó desapercibido, ¿no?, que también tiene medidas para autónomos, que tiene eso, que tenía medidas para todo, pero claro, hizo modificaciones en el tema de los ERTEs, ¿no? Esto conviene que lo leáis detenidamente y luego
os cojáis las disposiciones adicionales que tiene este Real Decreto, el 222 de 22 de febrero. Entonces, aquí lo que viene a decir es: para facilitar la transición a los nuevos expedientes de regulación temporal de empleo de los artículos 47 y 47 bis del Estatuto de los Trabajadores, se establecía la prórroga hasta el 31 de marzo del 22 de los siguientes ERTEs vigentes a 24 de febrero del 22. Entonces eran los ERTEs COVID, los ERTEs por impedimento, limitación de actividad y los ERTEs por fuerza mayor relacionado con COVID-19 que hayan podido hasta el 28 de febrero tramitar un ERTE por causas económicas, técnicas, tal, ¿vale? Eso ya, con calma, ¿no? Se piensa y se dice aquí... Sí, es que esto es complejo, ¿eh? O sea, y dice: a estos ERTEs prorrogados les fueron de aplicación durante el mes de marzo del 22 las exenciones de cotización que establecía el artículo 4 del Real Decreto. Pues, y aquí ya te pone el 20, 60, 50 y lo vamos cotejando. Luego ya establece una serie de cuestiones y dice... Al final, dice, a estos expedientes les será de aplicación a partir del 1 de marzo y hasta el 30 de junio del 22 el régimen jurídico establecido en el artículo 47.5 y en la disposición adicional 44. A partir ya, ¿me entiendes? Ya te dice, hasta el 30 de junio del 2022, o sea que ya tenemos periodos, 31 de marzo del 2022, a partir de 1 de abril y a partir hasta el 30 de junio, o sea, a partir del 1 de julio del 22. A tu pregunta, si nosotros queremos analizar aquí qué periodo de descuento se ha hecho a los... Es decir, cuándo a los trabajadores les computa, evidentemente, los días que han estado en ERTE para descontarlo del periodo de 6 años de cotización, hay que ir a cada una de estas fases, porque cada una de ellas lleva una regulación distinta. Entonces, ese es un tema que, para mayor seguridad, lo que hay que pedirle al SEPE es que le diga los días que le quedan de los 6 años que computan el periodo de cotización para el tema de la prestación por desempleo, porque es que ha habido distintas facetas. Con lo cual, lo que nosotros tenemos que saber, que alguien que empezara ahora con trabajadores nuevos hoy, a 4 de noviembre del 2022, valga la expresión, estamos limpios. Ahora, los que tengáis trabajadores, que os pasará la mayoría en las empresas, que hayan prácticamente, ya ves que hasta el 30 de junio del 2022, hasta anteayer, habrán estado acogidos a una serie de medidas. Entonces tendremos que repasar cuál era la situación que ha habido con los trabajadores, porque claro, para iniciar un periodo de consultas tendrás que advertirles de la situación, o por lo menos tú tenerlo en cuenta para la negociación. De ahí viene esa leyenda urbana, de ahí viene esa mítica leyenda urbana que os pedirán en todas las empresas, que yo, fíjate que llevo años en esto, aún no la he entendido, me lo digo en broma, así pero que es decirte, sácame a los de 50 años en adelante, ¿no? Que me dices, ¿y por qué? ¿Cuál es la cuestión? Claro, yo por lo menos la experiencia mía personal es que esto sale en todas las negociaciones y sobre todo, antes de empezar un ERTE conviene saber los trabajadores, aunque ellos normalmente ya lo suelen saber, sobre todo cuando están bien asesorados por los comités o ellos mismos, pero igual en empresa de tamaño más pequeño tener en cuenta ese dato es importante, más que nada porque es que te dificulta mucho el acuerdo si no le das una solución. Así ve cuando pueden estar próximos a irse a la calle. Uno de los elementos que tenemos que... yo por lo que he leído hasta ahora, y ahora pasamos a la otra proyección, uno de los elementos que tenemos que ver es que no hay prohibición de... Aquí no estamos como en el COVID. Yo no veo que haya ninguna prohibición, salvo que la saquen luego, no hay ni prohibición de despedir ni prohibición de nada. O sea, que te quiero decir que aquí puedes... que esto es un elemento importante. Si tú estás en un ERTE... Vamos a ver, una de las cuestiones para los que no estáis en el mundo de los juzgados es doctrina pacífica. Mira, esto se me olvidaba. Es doctrina pacífica del Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia que por las mismas causas no se pueden tomar medidas distintas.
O sea, esto no es la prohibición de despedir del COVID, que es un dato importante jurídico, ¿eh? O sea, tengamos cuidado en las memorias. Repasemos la memoria de los ERTEs anteriores. Mira, esto lo tenía apuntado por ahí, pero se me iba el santo al cielo. Esto sí que es importante, ¿eh? Pero eso no es COVID, ni no COVID, ni normativa de ERTE. Por las mismas causas no se pueden tomar dos medidas distintas. Oye, ¿qué son medidas distintas? Medidas distintas son el despido y el ERTE, sí. ¿Medidas distintas son una reducción de jornada y una suspensión? Yo entiendo que no. Pero repasemos las memorias. La prohibición de despedir ha pasado a la historia. La prohibición de contratar ha pasado a la historia, afortunadamente, porque eso no tenía sentido. Si había fraude, y si no, pues dejé vivir. Ahora, en esta nueva situación, ojo a las memorias, porque eso, durante el periodo, dicen los tribunales, durante el periodo de duración. Y esto a las empresas les hace daño, desde el punto de vista de que cuando luego te dicen has hecho un ERTE y luego te dicen vamos a hacer despidos objetivos, pues me tendrás que cambiar de causa. O asumir, pasamos a la otra presentación, o asumir la improcedencia, ¿no? O asumir la improcedencia, no sé si me estoy explicando. Lo digo porque ese es un tema puntual. Claro, tú imagínate la faena que supone, digo porque como todos hemos pasado ya por todo, tú imagínate la faena que supone que hayas utilizado un ERTE 4 días y lo hayas pedido para un año y te anule la capacidad de despedir. Además no dejan ni celebrar, ¿eh? O sea, los jueces. La cuestión está en que habrá que inventarse, con perdón de la expresión, otra causa. Por eso el detalle de la memoria, el detalle de la memoria es importante. Con lo cual, esa otra de las reflexiones, que mira, casi se me ha olvidado lo principal. Claro, como decíamos ayer para los contratos, hay que tener la foto completa. O sea, dices, oye, voy a hacer un ERTE. Primero, ¿qué tipo de ERTE? ¿Te conviene? ¿No te conviene? ¿Te vale la pena? Si es por un tema de flexibilidad, piénsalo. Si luego ves que puede haber despidos de forma inmediata, piénsalo. Porque además la doctrina del Supremo en eso parece lógica, ¿no? Decir, pues si usted ha tenido una causa y tal. ¿Cómo se puede solventar por dar aire a esa situación? Ha tenido que haber una agravación máxima de la causa. No sé si me estoy explicando. Ahora yo, como desgraciadamente esto lo tienes que llevar al terreno, vuelvo al gas. El gas que me da igual la electricidad. Oiga, es que el gas antes valía 5 veces más y ahora vale 10 veces más. ¿Eso es una causa distinta que me permita despedir o cerrar la empresa? ¿Eso es una agravación de la causa? Porque claro, cuando la causa es distinta, la causa es distinta. Pero la agravación de la causa, que parece que los jueces lo permiten, o sea, que eso ahí, claro, ¿qué asesor o qué empresa cuando toma una decisión considera que la causa es agravada para efectuar una medida tan importante como efectuar despidos objetivos que te pueda acarrear la improcedencia de todos ellos? Afortunadamente no la nulidad, porque eso sería un desastre, la nulidad. Ahora sí la improcedencia. Con lo cual, veis que va íntimamente relacionado. Eso también tenerlo presente, porque luego el disgusto es complicado. Blindarte un año sin hacer despidos. Y ahí no depende del gobierno. Ahí es que evidentemente vas a tener que hacer una carta de despido completamente distinta a la causa que motivó el ERTE, ¿eh? Lo digo porque eso tiene importancia. Bueno, pues si os parece, de aquí al final vamos a repasar una serie de cuestiones de aquí. Vamos a ver. Vamos primero a hacer un resumen de un tema que quería llegar yo aquí. A ver, espera un segundo. Aquí. Vamos a ver. Volvemos al principio, un poco como repaso de los elementos fundamentales. Ya os digo que esta guía, no sé si la teníais, pero esta guía está bastante bien respecto a temas puntuales.
vamos a ETOP, diferencia con la fuerza mayor, ya de cara a lo que es un poco lo básico. Pues en el ETOP, prestación contributiva y cabe el subsidio, en fuerza mayor pues cabe solo la contributiva. El ETOP necesita periodo de carencia, la fuerza mayor, como siempre, no necesita periodo de carencia. Ambos solicitud individual, ambos plazos de solicitud 15 días, en ambos certificado de empresa, inscripción del trabajador. Importante, el trabajador que percibe en el ETOP lo de siempre, el 70% de los 6 primeros meses y el 50% a partir del mes séptimo en adelante, ¿no? De la base reguladora, se aplican los topes máximos y mínimos y puede afectar la cuantía tener hijos a cargos. En cambio, en el ERTE de fuerza mayor, el trabajador percibe durante todo el periodo el 70%, lo cual es una promesa tal, porque claro, ERTEs de fuerza mayor de más de 6 meses, pues tiene que ser una fuerza mayor contundente, pero bueno. Luego lo de la IT, si es a cargo del INS, lo abona el SEPE como pago delegado, y en los de fuerza mayor, si es a cargo del INS, igual. Y luego se necesitan los míticos ficheros XML para, lo que digo yo, para el pago de la prestación. Entonces, vamos un poco ya a ver lo que establecen. Vamos a quitarnos el tema de la IT. Con la IT pasa una cuestión que al final ocupa más que la situación normal. A ver, vamos a esperar, perdonad que esto va más lento. Entonces, bueno, vamos a ir repasando. En el tema cuando dicen ambas situaciones, para los ETS y fuerza mayor, dice lo que hemos visto, la comunicación en la autoridad laboral y medida de adoptar una única medida por trabajador, ¿no? El tema de suspensión o reducción de jornada con el porcentaje máximo. Luego lo de la prestación, pues ya lo hemos visto, y la prestación la tiene que solicitar el trabajador de forma individual ante el SEPE dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de notificación o del certificado del silencio administrativo. Requiere por parte de las personas trabajadoras la inscripción en los servicios públicos de empleo y mantener actualizados los datos personales, y el derecho a la prestación por desempleo, pues el normal. No necesita periodo mínimo de cotización a los efectos del tema de lo que hemos visto de fuerza mayor y lo del 70%. Y luego ya, pues lo que son ya los trámites más o menos, que son trámites burocráticos. Dice, vamos a esto, afectación y desafectación durante la aplicación del ERTE. Dice, durante el periodo de aplicación de las medidas de regulación, la empresa podrá afectar y desafectar a los trabajadores según sus necesidades, comunicándolo a la Inspección de Trabajo, al SEPE y a la Tesorería General de la Seguridad Social, así como a la representación de las personas trabajadoras, pero sin que dicha variación pueda conllevar alteración de la medida que afecta al trabajador. Solo cabe adoptar una única medida, reducción de un porcentaje de jornada ordinaria, semanal, mensual, anual, o suspensión de una jornada de trabajo por cada trabajador durante todo el periodo de aplicación del ERTE. Las afectaciones y desafectaciones se comunican al SEPE a efectos del pago a través de los ficheros XML de la comunicación de periodos de actividad. Y aquí llega lo que yo he repetido ya 5 veces hoy. ¿Y por qué no antes? ¿Qué quiere esto decir? Y perdona que insista en esto porque es que a mí es una solución que no me parece correcta. Yo, evidentemente, le voy a comunicar a la Inspección de Trabajo, al INSI, a la Tesorería General de la Social, que he hecho esa variación. ¿Vale? Con efectos retroactivos. ¿Pero qué ocurre en una visita de inspección y en un accidente? Subsáneme el problema. Página del Certifica, es decir, tú envías las variaciones de la situación de cada trabajador. Yo lo envío previo a la semana, quiero decir, yo voy por semanas. Sí, pero no todo el mundo lo envía previo. O sea, eso... Pero la obligación es enviarlo previo, ¿no? Yo es que lo haría siempre, enviarlo previamente. Es decir, ese calendario que nos obliga a presentar la autoridad laboral, que es un calendario con una bola de cristal, que lo pones ahí y yo tengo que inventarme porque me los invento. Sí, todo el mundo. Claro. Y semanalmente me dedico a comunicar las variaciones de los trabajadores, ¿no? Y luego posteriormente envías el periodo de actividad. Sí, pero tú semanalmente lo harás así porque lo haces tú y eso es una buena cosa, pero muchas empresas no lo hacen.
Ya. Yo te diría que la inmensa mayoría de las empresas no lo hacen, entre otras cosas porque tampoco lo tienen previsto. Hombre, de una semana para otra, ¿no? Aquí se puede hacer una encuesta de eso. Hombre, quiero decir, pues del día de antes, quiero decir. No, si vamos, yo lo he dicho aquí, que yo lo comunicaría siempre, ¿me entiendes lo que decir? Pero la cuestión está en que hay muchas empresas que... Incluso hay veces que te la aceptan en el día. Quiero decir, yo un día se me ha pasado un trabajador y en el día lo he hecho. No, es que yo haría lo mismo, si yo vengo diciendo eso, pero tú, por ejemplo, en el sector del automóvil, ¿tú recibes comunicaciones con 24 horas de antelación? Bueno, pero quiero decir, yo me planifico Sí, yo soy de esas, quiero decir, planifico diariamente lo que son los turnos, por así decirlo. No, o sea, yo en eso estoy total... Vamos a ver, si tienes un... Lo del calendario fue una mamarrachada Eso se le ocurre al que está sentado en su silla y no... al que está sentado en su quiero decir, silla. Claro, entonces, ¿qué hacen todas las empresas? Mira, esto me da pie a otra cosa. Hubo un tiempo, claro, aquí cada SEPE es cada SEPE y tal, pero acordaros también que hubo un tiempo en que, y eso lo recomendamos, en el acuerdo, pactar la posible variación del calendario. Porque hubo una época que el SEPE, cuando estaba agobiado, yo solo he visto resoluciones que te voy a decir, mire, usted no tiene acordado la posibilidad de cambiar el calendario, con lo cual póngase otra vez de acuerdo con el comité de empresa. O sea, una de las cuestiones que tiene que ir en el acuerdo de todos los ERTEs con los calendarios, que además como son inventados, es que ambas partes consideran que se puede modificar el calendario con comunicación al comité de empresa, con una comisión de seguimiento, con lo que sea. Porque aquí en Zaragoza pasó. En Zaragoza hubo unos meses que denegaban la posibilidad de modificar. Claro, cuando el SEPE está agobiado porque tiene una acumulación de expedientes, pues claro, te dice que usted no tiene autorización y defiéndelo, no sé si me explico. Pero bueno, volviendo a lo que decías, me encanta que tú lo hagas, o sea, yo lo haría. Yo lo haría porque es que eso sí que de verdad que no tiene, eso sí que de verdad, ya ha pasado ya, eso sí que de verdad que no tiene solución. Una visita es que, ¿qué haces? O sea, pues por eso, hagámoslo, ya veis que lo establece, Ya veis que lo establece, eso a mí me parece lo más esencial de todo esto, porque vamos a ver si por el tema de un ERTE nos vamos a meter en un jardín de una falta de alta, a efectos de unas prestaciones. Y es que ha pasado. Dice, suspensión, la empresa puede desafectar y afectar a la persona trabajadora, pero la actividad que realice tiene que ser para su jornada habitual anterior al ERTE. Eso creo que es pacífico, ¿no? No tiene problema. Reducción de jornada. Se puede variar el porcentaje de reducción de jornada si cambian las circunstancias alegadas por la empresa. Ellos también han aprendido del COVID, Atención a esto. Esto ya no lo digo yo. Esto es la guía de ellos, Lo que están diciendo, reducción de jornada. Se puede variar el porcentaje de reducción de jornada si cambian las circunstancias alegadas por la empresa, aplicando desde días completos de inactividad hasta el porcentaje máximo de reducción de jornada. Pero tienen que cambiar las circunstancias. En todo caso, deberán respetarse el porcentaje y el periodo máximo del 10%, etc. Luego, esto ya es el trámite documental, ¿no? Para comunicar mediante los ficheros XML mensuales la inactividad total de los trabajadores, etcétera. Esto ya son más datos de claves y eso. Esto ya... Vamos a ver, el tema del cálculo, que yo creo que ese es esto es importante, ¿no? En función de los días. Dice, se recomienda utilizar el asistente de aplicación tal, dice, cálculo. Número de horas totales trabajadas en el mes, número de horas de jornada diaria del trabajador previo al ERTE. Y dice, por 1,25 descansos. Si indica coeficiente 1 en lugar de 1,25, dicen, el asistente de Excel le certifica dado que ya están calculados los días de descanso. Atención con esto. Yo aquí conviene en el acuerdo del ERTE regular esto, no el sistema de comunicación, sino establecer evidentemente cómo se va a aplicar el coeficiente.
Y luego aquí tiene además una cuestión. Y sobre todo cuando estemos complementando, indicar claramente los conceptos salariales a los que se produce el complemento. Cuando no lo hagamos por base reguladora, sino que lo hagamos el complemento en base a la retribución. Porque ese es un tema importante, ¿eh? En ese tema hay que perder un tiempo en los acuerdos, ¿eh? Para regular concretamente. Vosotros normalmente, hombre, si haces ERTE a base reguladora, pues haces ERTE a base reguladora, ¿no? Evidentemente, pues bueno, pero cuando ya introduces complementos y ya esos complementos no los haces a base reguladora, sino que los complementos lo haces a salario, conviene cuantificar, o sea, y establecer claramente en el acuerdo cuáles son los salarios que se aplican. A esperar un momento. Vamos a ir. El tema importante. Dice, si el trabajador va a dejar de estar afectado por el ERTE porque su contrato de trabajo se extingue o se suspende por cualquier causa ajena al mismo, por ejemplo, la baja voluntaria del trabajador, fin de contrato temporal, paso de estancia voluntaria, etcétera, se procederá según se indica a continuación. En el mes de la baja tiene que cobrar algún día de la prestación, en el último XML en el que se le incluya es el correspondiente al mes de baja, y si en el mes de baja no tiene que cobrar ningún día de prestación, no se incluye en el XML correspondiente al mes de baja, que se remite al SEPE al mes siguiente. Estas cuestiones a veces también son importantes tenerlas en cuenta porque errores hay, no sé si me explico. Errores hay en los ficheros que a veces se desajustan, a veces nosotros problemas y sobre todo está el mítico tema del olvido, que eso pasa con alguna frecuencia, ¿eh? En ese tema, o sea que eso sí que conviene todas estas cosas tenerlas presentes porque al final llevan otros efectos derivados. Vamos a esperar a pasar. Vamos a temas más concretos. Las bajas médicas, ¿esto lo tenemos claro? Las bajas médicas en ERTE. Pues si queréis lo repasamos. Esperar un poco que se ponga esto así. Dice, baja médica en ERTE, ¿y cómo se comunica por la empresa al SEPE? Dice, si el pago del periodo de la baja médica lo abona una mutua, se suspende el pago de la prestación desde el primer día de la baja, tanto si el trabajador está en suspensión como si está en reducción de jornada. Dice, si el pago del periodo de baja médica lo abona el INS, dice, se abona la prestación como pago delegado del INS si la ITE se produce durante la jornada suspendida. Si tiene jornada reducida, se abonará según las horas que esté en desempleo. Esto tiene la lógica porque, evidentemente, el sistema es distinto. Luego, la comunicación de un trabajador en ERTE que está en situación de baja médica, ¿no? Esto ya es simplemente el tema de tramitación. Y dice, la presentación de la solicitud no implica el pago de la presentación por ERTE. Es decir, esto es más o menos lo que en esta guía pues un poco te establece para que lo repasamos. Y yo quería también comentaros otro tema que lo tenéis en este informe para que no os extrañe cuando lo veáis, que es un tema que yo creo que ahora es muy importante y con esto ya iremos concluyendo, que es el tema de las... Yo creo que es un tema que es bastante importante, que es el tema de las revisiones salariales de los convenios colectivos. Yo lo digo porque este es un tema que es... Yo creo que ahora es el tema estrella, ¿eh? Este es el tema clave, ¿eh? Vamos a ver. Ahí he puesto una serie de teorías, pero que no van a ningún lado. O sea, te quiero decir que eso es para verlo. Vamos a poner un ejemplo. Metal. Si vosotros veis, por poner un ejemplo, digo el metal porque es un sector que existe en todos los sitios y es importante. Pues yo recomiendo leer los incrementos salariales de Orense, de Barcelona y de Tarragona, de los convenios provinciales del metal. O sea, no se está cediendo en las negociaciones de los convenios colectivos del tema, pues prácticamente tienes que hacer 15 o 16 puntos consolidables y a tablas en un convenio de 3 años y se está estableciendo, pues lo único que te está permitiendo los sindicatos es que digas, bueno, pues si supera el 17% solo te debo un punto, aunque llegues al 20%. No sé si me explico, al 17%. O sea, la fórmula más
la fórmula más extendida que está en ese tema, la fórmula más extendida en las negociaciones en las que estamos llevando, o yo por las estadísticas que veo del despacho en las que se están llevando, pues si, por ejemplo, vamos a poner un caso, convenio para 23, 24 y 25, y nos vamos al tema de revisión salarial, hay instrucciones en UGT y comisiones obreras de no bajar del IPC, como el IPC es una incógnita, la ventaja que tienes es que el primer año, pues si ahora tienes que regularizar el 2022, te vas a meter a un 6,5, ¿no? Y luego en el 23, 24 y 25, pues ahí hay que jugar un poco a la primitiva, ¿no? Pues dices, estableces un porcentaje. En los convenios ya sectoriales incluso, no de empresa, pues ya veis que están fijando un 15, repartido como sea. Y luego lo que te están diciendo obligatoriamente es, claro, como nadie sabe cuál va a ser el IPC de esos años, pues te están pidiendo los sindicatos, pero con carácter general, porque lo llevan en las instrucciones, es decir, bueno, pues si yo sumo 23, 24 y 25, he puesto un 15, que lo puedo poner 5, 5 y 5, o de la forma que mejor me convenga, te van a pedir, decir, bueno, y si el IPC es superior, yo creo que la fórmula más adecuada para las empresas es poner un tope, en eso, y como mucho darles un punto más. Es decir, que eso se está haciendo en varios convenios, pues tú dices, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Como, sobre todo en convenios de empresa, que es difícil empeorar los sectoriales, o sea, en ese tema, normalmente se mejora los sectoriales por tal, pues la fórmula que se está empleando es la de decir, oye, mira, si llegara a ser un 20, yo te pago hasta un 15 y evidentemente todo lo que supere un punto más, te lo comes tú. Ahí están aceptando. No sé si me he explicado bien. Porque claro, ¿cómo va a cerrar el 22 de IPC? Claro, que alguien se tiene... Entonces, otra de las cuestiones que están intentando facilitar es el tema de, bueno, de que el efecto diferir los pagos, que al final te viene a dar igual, ¿no? Pero bueno, diferir los pagos. Y lo que están permitiendo es, en alguno de los casos, pues llevar el 50% del incremento a una paga única que no vaya a tablas. ¿Perdón? Sí. Claro, ¿cuál es la cuestión? Porque imaginaros el efecto exponencial. Yo creo que este es el tema más importante que existe ahora en los convenios que tienen cláusula de revisión salarial. El porcentaje exponencial. Si nosotros tenemos un 15, que además no es un 15, es un 5 sobre el 5, el 5 sobre el 10, más un 33% de cotización de promedio. Una empresa que firme un convenio ya 3 años, o por el convenio sectorial, se va a un 20% de incremento coste empresa. ¿Estamos? O sea, yo pongo el ejemplo del metal, que nosotros eso lo tenemos muy estudiado. Tú, por ejemplo, en Euskadi tienes un coste hora de 39 horas, mientras que en Lérida, en Tarragona, por ejemplo, tienes un coste hora de coste empresa de 21 euros la hora. O en Zaragoza creo que está en 23 o en 24 euros la hora. En el convenio provincial, coste empresa, coste incluyendo, pues claro, si le metes un incremento a eso del 25% en 3 años, ¿no? Cuestión. No llegas a convenio. Si tienes ya la revisión a IPC, o sea, si estás negociando un nuevo convenio, pues aguantar una huelga, ¿no? ¿Sí o no? En ese asunto, que es difícil aguantar una huelga y la mayoría de las empresas no podéis aguantar una huelga, ¿no? En ese tema. O ciertamente luego tú, cuando empiezas a analizar las medidas que dices, bueno, pues me voy a plantar, ¿no? Imagínate una empresa que no tiene fuerza sindical enfrente como para hacerle una huelga, ¿cómo te quitas de aquí? Posibilidades. Modificación de condiciones de trabajo, no cabe. Inaplicación o prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial. Las dos únicas vías son estas: inaplicación
o evidentemente la prevalencia del convenio de empresa, pero dentro de lo que te está estableciendo en la posibilidad de lo que es la definición que hace respecto al salario. Y ambas medidas, pues son bastante complejas en ese asunto. Sobre esto último, claro, después de la modificación que metió la reforma de la prioridad aplicativa de los convenios y que a los de empresas les ha quitado el tema de cuantías salariales y complementos, ¿eso estáis viendo algún proceso de adaptación a alguna empresa que dice, bueno, pues yo me adapto al convenio sectorial, que es el superior, y lo demás? ¿Os habéis tenido algún caso? ¿Estáis viendo algo de esto o no? Se está analizando precisamente. Claro, es que ahora estamos ahora todo el mundo lo que está pidiendo. Lo que pasa que fórmulas, la modificación del artículo 84 cuando quita esa referencia y ha hecho daño, ¿me entiendes lo que decir? Yo creo, vamos, nosotros lo que estamos recomendando es intentar la inaplicación del convenio. Que sí, que vas a tener la lotería del tránsito de inaplicación de convenio, que es pasar por comisión paritaria automática, luego el SAMA o el SIMA, o según en función del ámbito, y luego jugártela a un lado, pero es que... Pero claro, una vez que te dicen que no puedes regular el convenio de empresa, o sea, una vez que te dice que el convenio de empresa no puede regular esas materias, ¿no? ¿Qué haces? Pues en la prevalencia prácticamente no puedes hacer nada. O sea, es que hay que ir a inaplicación. O sea, nosotros lo que estamos ahora analizando en varias empresas, nosotros y todo el resto de abogados, me imagino, es cuestión importante, convenios que van a su vigencia, sobre todo en empresa, estudiar muy bien la cláusula de denuncia. Porque hoy en día, en la mayoría de los convenios, si no te denuncian, te conviene la otra actividad. ¿No? No es momento de negociar un convenio. Es decir, ¿qué pasa? Que las centrales sindicales se lo saben mejor que nosotros y automáticamente ¿qué están haciendo? Denunciar. Y se están denunciando convenios que tenían ultraactividad de hace 10 años. Claro, porque esa sí que es una consigna, ¿me entiendes? Esa sí que es una consigna, con lo cual yo creo que ahí nosotros estamos estudiando el tema, me refiero a nivel de despacho, pero claro, no se da la fórmula. Nosotros tenemos ahí a Federico Durán, ¿no? El catedrático que está metido en el despacho, le dan vueltas, pero le puedes dar toda la vuelta a vida y por haber, que luego te van a llevar a un conflicto colectivo y vas a perder. Hombre, como para dar una patada adelante la puedes dar, pero es complicado. Yo creo que solo cabe la inaplicación. Pero la verdad es que a mí me parece, y quería concluir con eso, que a mí me parece la cuestión más preocupante que hay hoy en día, ¿eh? Ni los ERTES, ni... Es el tema del IPC. Es que no salen las cuentas por ningún lado. Claro, además, es que es una situación... Tocaba negociarlos, hombre, te los han denunciado al minuto 1. Y la plataforma es... O te tapas los... Yo aquí voy a ser un poco malo y voy a mirar el periódico atentamente a ver cómo queda el de Stellantis. ¿Eh? Sí, pero bueno, el de Stellantis no lo sé, no me meto donde no me llaman, pero tengo curiosidad por ver el porcentaje. Porque ese puede ser una buena referencia. No sé si me explico. ¿Sí o no? Sí. Porque al resto de las empresas, yo no digo que haya no me entendéis mal, ¿no? Pero hombre, lo que no se puede... A ver, yo entiendo el trabajador que tenga derecho a recuperar el poder adquisitivo, pero es que esto no ha pasado... hemos vuelto a los 80. Es que esto no ha pasado. Es que a ti te pilla con una empresa de 300 trabajadores, ¿eh? ¿Y qué haces? ¿Y qué haces en ese tema?
Y esto va a motivar que o te metes en una línea de aplicación, en la empresa grande no va a pasar eso, porque la empresa grande no juega a eso, pero en la empresa pequeña pues el remedio va a ser penalizar el empleo. Penalizar el empleo y automáticamente, y esto va a durar tiempo, ¿eh? Penalizar el empleo y despedir, o si hay que hacer un despido colectivo, hacer un despido colectivo. Yo no sé si estáis metidos ahora en muchas negociaciones de convenio colectivo, pero es insufrible. Lo de los autobuses da igual porque eso lleva a su camino aparte, no sé si me explico. Eso anda que no. Eso siempre ha sido así. Yo he tenido varias épocas eso en los ambos lados y me tiene lo que decir. Mira, y en el 2013, porque es público, en el 2013 ahí hicimos el laudo. Y el laudo se aceptó. Y hubo un ERE, ¿no? A partir de ahí ya desaparecimos, no sé si me explico, y ya ese tema, pero quiero decir que, bueno, pues que todas las medidas que tienen que tomar ahora las empresas, pues las tienen que tomar en conjunto. Y es que las empresas ya lo hacen, pero hay que tomar las medidas en conjunto. Porque, claro, vuelvo y concluyo donde he empezado. Hoy en día meterte en un ERTE, no poder despedir, si no puedes asumir la subida salarial del convenio colectivo. La empresa que vaya como un tiro necesitará a los trabajadores, la que más o menos vaya a hibernar, ¿me entiendes? O le vaya mal. Tampoco puedes penalizar a tus clientes con 3 subidas o 4 subidas de precio, porque eso al final los perderás. ¿No? Yo me refiero a... Claro, no todo el mundo va a soportar como el juego de la silla, a ver quién es el último que se ha pillado, ¿no? Al final dirá, no, pues mira, yo me busco otra fórmula, o es una forma de perder clientes, no sé si me explico. La repercusión a los precios de materias primas, la repercusión a los precios del incremento del convenio colectivo, la repercusión a los precios de... O sea, que yo en definitiva, como conclusión, lo que quería plantear, que yo a veces entiendo la inmediatez, ¿no? Y nosotros somos simplemente intentamos ser asesores de empresa, o sea, nosotros y todos los despachos, ¿eh? O sea, yo no hablo nunca del despacho en el que yo trabajo. Pero que miremos las cosas con globalidad, no nos lancemos a los ERTES como una medida de hacer caja rápido, de disminuir el follón, porque luego nos va a impedir todo lo demás. Y eso sí que no ha habido ninguna variación, y no le vamos a cambiar la cuestión. O sea, que antes que hacer un ERTE hay que mirar globalmente si te conviene estructurar plantillas, si te conviene hacer otro tipo de... como veíamos ayer con el tema de la contratación. Porque la verdad es que yo creo que no viene un año bueno, ¿eh? O sea, lo digo por... Igual en vez de ERTES hay que hacer ERES. Yo es que es la única medida de ahorro salarial que veo. Si además te coincide con una baja de producción, vayamos a lo grande. Que sé que es crudo hablar así, pero yo no me cerraría una puerta con un ERTE para luego no poder hacer un ERE. Otra cosa es que tengas una producción estable que no lo puedas hacer, pero coges y... ¿Qué pasó en el 2008? ¿Lo recordamos, lo del 2008? En el 2008 todas las empresas se quitaron la calderilla, lo digo con todo el cariño, es decir, todos los que tenían 4 o 5 años menos de antigüedad, ¿no? Vamos a coger esa experiencia. Yo me acuerdo como si fuera hoy. Los más baratos, fuera. Luego ya vino la clase media, ¿no? La empresa seguía yendo mal y la clase media, pues evidentemente se fueron fuera con mucha menor indemnización. Y
la clase alta, no digo por cualificación, sino los hombres de confianza y las mujeres de confianza de la empresa que aguantaron hasta el final, ¿qué ocurrió? Que cerró la empresa y se fueron al Fogasa. Los más fieles sin indemnización. ¿Y qué ocurrió? Que evidentemente, como muchas eran grupos de empresas, el Fogasa solo admitió la última antigüedad. Si no había una subrogación ex lege. Y ganaron todas las sentencias. Y eso fue así. Y el Fogasa sigue manteniendo ese criterio. O sea, te va a decir, oiga usted, ¿cómo que ha pasado por varias empresas del grupo? La última. No, es que se subrogaban. Oiga, que la subrogación no es algo que usted pueda decidir, que hay una subrogación. Entonces, en la situación actual, si se pusiera muy complicada, habría que hacer eso. Y otra cosa que hay que intentar en los convenios colectivos, aunque ahora parezca una contradicción, y ya concluyo con esto, salvo que tengáis alguna pregunta, es para que no nos pase lo que nos pasó en el 2008 o en el 2009. Acordaros, cuando los IPCs eran negativos, que a lo que no lo tenía previsto en convenio se lo comió, que éramos la mayoría. Y el Supremo lo dijo y lo dijeron todas las sentencias. O sea, no podías rebajar el salario el IPC negativo porque no lo habías establecido en convenio. Con lo cual, igual, ahora en las fórmulas de negociación, lo que pasa es que no te la admiten, y como no te la admiten, y como no tenemos ley de huelga, y como no tenemos nada, pues al final no te queda más remedio que tragar. Pero hay que intentar en la negociación de los convenios meter cláusulas de ajuste al alza y a la baja. ¿No? Porque nosotros estamos... Ya ha habido uno recientemente que me ha sabido mal, ¿no? Pero me ha sabido mal personalmente porque y este sí que es el ejemplo básico. Si yo digo, bueno, como mucho nos va a costar un 16 puntos, ¿vale? ¿Y quién me dice a mí que no, el IPC del año 2005 no va a ser un 1? Hombre, ahora la verdad es que si te arrastras el 2022 ya te metes en un 14. O sea, no, la previsión es muy difícil que no haya un 14, ¿no? Pero bueno, oye, por si acaso lo ponemos negro sobre blanco en el tema y que también ellos penalicen, porque respetando al trabajador, que tiene derecho a ese tema. Con lo cual, la conclusión de todo esto es que hagamos con los clientes o los que estáis en empresas el estudio más global posible ante la situación que viene. Y yo hablo desde la experiencia de las cosas que nos piden los empresarios a nosotros. Soluciones mágicas no hay. Y lo que hay que es decirle la verdad al empresario desde el punto de vista jurídico. Es decir, ojo a los ERTEs. Ojo a los ERTEs porque igual tienes que despedir mañana. Y las causas no van a cambiar. ¿Hay alguna pregunta, alguna cosa? Pues bueno, pues a ver si tenemos suerte y nadie tiene que utilizar la medida de los ERTEs. Muchísimas gracias, como siempre, Ángel. Recordaros a todos entregar la encuesta de evaluación de la acción, ¿vale? Muchas gracias y hasta la próxima.